la mesa del caos. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas martes. Muy buen buenas martes para Tutti Frutti. Martes de un nuevo ¿Cómo caos está? en la ciudad por Shakira. Oye, sí, se armó nuevamente, ¿no? Se vino el Shakirazo. Se vino el Shakirazo. Vino el Shakirazo martes, hoy, último día. Seguramente la gente va a estar ahí como loca. Tercer Shakirazo del día. Bien, que lo disfruten. Nuevamente vamos a tener a un montón de gente practicando para las viudas de fin de año, con su peluca morada. Tú, Robert, no te pusiste la peluca morada. No, pero sí voy a ir a Shakira. ¿Sí vas a ir? bien. Oye, vas a ir. yo sí le creí. Ya te íbamos a mandar que hagas videos. Me engañó Sí. como a un bebé. No. Sí, cuando salieron las entradas ya hace algunos meses, sí le dije a la Pau, che, vamos a echar ahí un Baile. Shakirazo. Claro. Y no hubo curo. No, pero a ti te gusta, pero a ti sí te gusta. O sea, más que nada me gusta la experiencia del concierto, ¿no? No Ah, soy ya, fan ya. de Shakira. Ya. De hecho, no me sé ni las letras. ¿no? Yo Oye, pero costaba un... Miren quién Exacto. volvió. Miren quién volvió. Ah, bueno, ahora sí está completa. Pero Nina, no. Pero ni que... Nina, estamos al aire. Pero ¿qué Estamos pasa? al aire. Kia. Bueno, es un caos. Y el Pancho se ilusiona, niña. No, Se ¿qué ríe pasa? de nervios porque Sí, yo- se ilusionó. Me río de nervios porque voy a sacar la Putresac. ¿Cómo está, gente bonita? ¿Cómo van? ¿Ya están conectados? No sé, no he entrado al link todavía. Ya se está conectando acá Joaquín Diego Fonseca, buenos Lore y Pancho y Alex desde Argentina. Un beso en especial. Ya no está Alex de Argentina. Es la versión el Alex argentina de de argentino. Alex. Es la versión argentina de Alex en Ecuador. En Ecuador, claro, es del Alex argentino. Chequito también, como está, ya siempre muy buenas las tengan mis queridos de la vieja escuela, como yo se les quiere. Sí, nos llegaron los tíos. Es la hora de los tíos aquí en Delia. Es la hora de los tíos. A ver qué pasó, dice el Checo. Y Lori, este programa va de meterle caos a la tarde y conversando con ustedes, acompañándoles en el auto o acompañándoles en la mesa si es que están comiendo, aquí con invitados. El día de hoy tenemos un invitado, ¿no? Una invitada. Una invitada. Cuéntanos de esta invitada. Tenemos una invitada, Querido Robert. se llama Andrea Terán. Ella es activista por la naturaleza y nada, nos va a acompañar, ya está en camino, ya en un ratito va a llegar, se va a sumar a la mesa. Excelente. Así que pilas del día de hoy a toda la gente que está ahí. Vamos a estar hablando sobre derechos de la naturaleza, porque hay un montón de dudas al respecto. O sea, yo he visto en redes sociales a gente preguntándose, pero ¿en dónde dice que va a cambiar lo de los derechos de la naturaleza en la Constitución? Pero ¿cómo así que están hablando de El eso? momento en el que dijeron que la naturaleza no debe ser sujeto de derechos, ya te están diciendo mucho sobre cuáles son las nuevas intenciones para esta reforma. Pues es una cosa pero bárbara. La entrevista esta del señor Andrés, ¿cómo se llama? Andrés... No recuerdo. Arauz. No, ese es otro. Ese es otro Gil, no mentira. No recuerdo el nombre del abogado. Pero bueno, en fin, es una cosa terrible. O sea, ¿por qué cómo relacionan esta cuestión de la naturaleza con una cuestión súper pagana? O sea, es como que a él lo que le asusta y dice, ¿cómo vamos a tener a un ente llamado Pachamama que es tenga derechos. que tiene derechos como si fuera una entidad y todo? O sea, no importa el nombre que le pongas para empezar. El punto es cuidar la naturaleza y es como que para él es como una casa de brujas, así como, ¿cómo va a decir Pachamama ahí si es que no sé qué? Es como loco. Sí, igual, a ver, digamos, la naturaleza ya tiene aquí en Ecuador derechos desde hace ¿cuántos años? Ya casi 20 años, de 17 años. ¿No? 17 años. Desde la última Digo, constitución del 2008. y todos, digamos, seguimos, ¿no? Digo, no, Igual, claro, no es que haya cambiado tanto tampoco. no ha la cambiado situación. tanto, no se han respetado tanto los derechos. El mismo Rafael Y- Correa que impulsó esta constitución trató de explotar el Yasuni, o sea, pero ahora obviamente va a ser peor sin eso, pues, o sea, hay que ponerse pilas. Bueno, vamos a conversar con
con el activista, con la activista sobre los derechos de la naturaleza. Pero pilas ahí en los comentarios si tienen dudas, si tienen ustedes van por el todo sí, van por el todo no, lo que sea. Aquí estamos encantados de conversar con gente que no piense como nosotros, porque de ahí sale justamente el diálogo y las nuevas ideas. De ahí sale la riqueza. De ahí está claro. Y otra cuestión interesante es saber si es que ustedes como ecuatorianos consideran que deciden dentro de las votaciones o reaccionan en realidad dentro de cada votación. ¿Qué influye como ecuatoriano para ir a votar y votar por una posición o por otra posición? Sí, porque creo que somos un pueblo con una cultura política bastante débil y creo que nos dejamos influenciar muchísimo, por ejemplo, en cuestiones muy emocionales. Muy pasional, ¿no? Muy pasionales, muy emocionales, muy de cómo se ve. Y la verdad es que no somos un país que realmente se siente a conciencia a revisar lo que realmente se está proponiendo políticamente, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa también ahí es una especie de círculo vicioso, porque como decíamos de la otra vez, la mayor parte de gobiernos tienen como obligación recortar gastos y muchos de estos recortes significan recortes en materia de educación y de cultura. Y luego estos mismos gobiernos obviamente pues ponen consultas tramposas o dan discursos tramposos a la hora de ser candidatos. Entonces, ¿cómo esperas que con poca educación, con poca cultura, las personas tengan el suficiente criterio como para elegir bien o a ponerse a revisar unas preguntas y ver lo que significan? Entonces es un círculo vicioso, es lo que siempre hemos dicho, o sea, un ámbito de poder con un montón de gente ignorante está feliz porque nadie se le va a parar. Correcto, es un clásico yo creo que en toda la región. Sí. Estamos en medio de una cuestión política de toda la región en donde solo se mueven emociones, ¿no? Que no hay realmente una propuesta contundente política detrás, sino que hay emociones que se mueven. O sea, es que a mí me da mucho chiste porque la gente a veces cree que la política es fútbol, ¿no? Totalmente. Es como que gana mi equipo y que pierde el tuyo. No estamos pensando en que la política significa todo lo que nos rodea, las decisiones que nos afectan a todos y cómo no importa que si es que eres hincha o no de un equipo u otro, si están tomando decisiones antipopulares que van a afectar a la mayor parte de las personas, deberías ponerte pilas y decir, también me va a afectar a mí. No es fútbol, amigo. No es que si mete gol tu equipo todo bien, aunque ese gol signifique quedarnos sin recursos naturales, posiblemente no tener luego agua limpia, aire limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que somos un pueblo ignorante. Sí. Y con muy poco interés político. Hay un tema, bueno, hace poquito hubieron elecciones en Argentina y, bueno, las últimas 2 elecciones la ganó Milei. Y siempre hay una tendencia de que cuando no entendemos por qué gana una persona que nosotros creemos que es imposible que pueda ganar con todas las propuestas que hace y demás, siempre nos agarramos con el pueblo, ¿no? Diciendo el pueblo votó mal. Votó realmente mal. O sea... Sí, en cierta forma sí, o sea, tampoco hay que lavarse las manos como pueblo, creo que también tenemos la responsabilidad de realmente tomar acción política y no solo... Pero eso también es una acción política, claro. ¿no? O sea, el voto, digamos, nos guste más o nos guste menos, es una acción política, sea cual sea el voto. Y es que también, ¿no? Ahí estamos yendo por la parte de qué está bien y qué está mal. O sea, eso ya es completamente subjetivo para cada uno. Pues, o sea, para las personas que votaron por Milei, está bien votar por Milei porque él les promete que va a haber más dinero, que va a venir más inversión extranjera, etcétera, 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 ¿no? Y ellos creen que eso está bien, pues, o sea, y punto. Y asimismo, los que votan por la izquierda, pues, están convencidos de que eso está bien. También. Correcto. Entonces, no hay un voto bueno y un voto malo. Exacto, o sea, a eso iba, ¿no? A eso iba. Creo yo. Eso ya depende de cada uno. Creo que al final todos somos gente manipulada, masas manipuladas por los intereses de turno, más allá de ser de izquierda o de derecha, porque cuántas veces hemos sido traicionados por las promesas que nos han hecho, ¿no? El de turno y el de derecha. Exacto, o sea, vamos hace 1 año y medio atrás en donde hubieron promesas de candidatos, ¿cuánto de eso realmente? O sea, es que solo basta con decir... Y pensar o ponerse a ver en lo tangible. ¿Cuánto de estas promesas realmente fueron hechas?
¿Qué se hizo? Es ¿No? que es Claro, terrible. fueron cumplidas. Exacto. Es terrible, o sea, es casi cómico cómo nos mienten y nos mienten en la cara y todo. Y supuestamente, nuevamente, volvamos a la Constitución y a las leyes, supuestamente, según la Constitución y según la ley, si es que tú no cumples tus promesas de campaña, te pueden quitar el puesto. El famoso contrato electoral. Y nunca ha sucedido, a pesar de que la mayor parte de gobernantes que hemos tenido no ha cumplido con su propuesta de campaña. Y eso solamente sin irnos más a profundidad, que es que, o sea, las últimas propuestas de campaña había unas que eran, o sea, vergonzosas, ¿no? Dos hojas. 2 hojas, y no estaban hechas con ChatGPT, porque no había todavía el auge del ChatGPT, así que era peor todavía de lo que nos imaginamos. Pero ahorita ya dicen pues que van a hacer con ChatGPT la nueva cosa. Sí, qué bueno. Qué bueno. Sí, qué bueno, qué tranquilidad, qué tranquilidad. Oye, el Jeff, ya está el Jeff aquí lanzando cumplidos, dice. Yo no soy de derecha ni de izquierda, pero si el Pancho se lanza de candidato, tiene mi raya asegurada. ¡Ay! Un abrazo para Jeffcito. Ojalá no se me meta al cuarto de noche. Pero bueno, ya saben, queridos amigos, ahí comenten ustedes qué piensan acerca de esto, todo esta... ahorita sí es una discusión emergente, porque acuérdense que el 16 ya viene la consulta popular. ¿Qué piensan ustedes? Ahí está Harold, mira, volvió. Si mi ex me mintió, pues no espero menos de los falsos líderes. Sí, total. ¿Tenemos una relación tóxica, creen ustedes, con la política? Sí. ¿O con la política en general? Sí, yo sí creo que tenemos una relación tóxica como ciudadanos. Pero es que también entiendo de alguna forma, porque estamos dentro de un sistema que primero, como decías hace un momento, no invierte en educación, nos quiere ignorantes, quieren incluso sacar el subsidio a la educación pública, lo dijeron hace poco, o sea, dentro de esta... O sea, nos quieren cada vez mucho más ignorantes. No quiero tampoco lavar las manos de la gente, o sea, como ciudadanos, como pueblo, pero tiene mucho que ver también el Estado y en el sistema en el que nos quieren mantener todo el tiempo, ¿no? Todo este complot también con medios tradicionales, o sea, es todo un conglomerado y es toda una industria de querer hacernos y mantenernos ignorantes, que también quizás puede ser injusto decir completamente que es culpa nuestra como ciudadanos el tener una relación tóxica con los políticos que hay, ¿no? Con el poder, creería yo, ¿no? Con el poder, porque es tal cual una relación tóxica, porque no tiene salida. ¿Cómo sales del sistema? ¿Qué pasa? Imagínense si en vez de tomarnos todo esto tan serio, nos tomáramos en joda. Como en Un poco joda. más en joda. O sea, Imagínense que la mayoría, por ejemplo, va y mete una feta de jamón en la votación. ¿Una qué? Una feta de jamón o anula el voto de alguna forma, digamos todo. O sea, yo anulo el voto siempre. Sí, él siempre hace dibujitos en la ¿Qué papelera. pasa si eso fuera masivo? Es que ¿No? de hecho, vale igual. Si de repente, es que más allá que les valga, imagínate que un presidente saca, en vez de sacar el, no sé, 30 y pico de %, saca el 7. Y el que le sigue saca el 3. Y el voto nulo sale 58. está contemplado en la ¿No? Constitución, y lo que dice la Constitución es que se tienen Segunda vuelta. se tienen que repetir las elecciones. Entre voto nulo y el Pero segundo. hasta donde yo he averiguado, no sé, y ahora si es que nuestra invitada nos puede ayudar con ese dato, pero hasta donde yo sé, hasta ahí llega la Constitución. Se tienen que repetir las elecciones, pero no hay un protocolo que se siga después de si es que gana el nulo. ¿Se pueden lanzar los mismos candidatos? No, ya no valen esos candidatos, porque yo creo que sería lo obvio. Si es que la mayor parte de las personas votaron nulos por estas opciones, eso quiere decir que ninguna representa a la mayoría. Claro. Y según la democracia, pues esto debería cambiarse y tendrían que venir otros candidatos que sí sean pues aptos como para representar al pueblo. Pero yo creo que hay un vacío ahí legal. No sé, no estoy muy enterado, pero me parece que solamente hasta ahí llega la Constitución, porque saben que no se va a lograr, saben que es muy poco probable que algún día gane el nulo, porque para eso mismo estamos adoctrinados, ¿no? Para esta cuestión de justo este miedo de no, el voto nulo. Increíble. Le das el voto nulo al que gane, y es como que no, amigo, el voto nulo es un voto nulo.
punto. Claro, estadísticamente lo que dicen es que ayuda al que va arriba, ¿no? Sí, pero bueno, pero y no va por ahí el análisis. Y todos los que te dicen eso están hablando siempre desde el que va a ir arriba, no es el mío. Entonces, no, dale el voto al mío, dale el voto al mío. Es una cuestión así de adoctrinamiento completo y es justamente lo que decía, es una relación completamente tóxica, porque ¿cómo te sales de esta cuestión que es abuso de poder? O sea, no puedes salirte del sistema. No hay un momento en el que digas así como que, loco, no, ya, ¿sabes qué? Me abro. O sea, si es que agarras, como me han dicho un montón de veces cuando yo presento mis argumentos para votar nulo y por qué no creo en la democracia y creo que todo es un chiste y está todo completamente corrupto, ándate a vivir en una montaña, en una cabaña, alejado, viviendo como... Y quizás ahí puedes un poco salirte del sistema, ¿no? Quizás. Qué complicado, porque al final de todos los sistemas que han habido en el transcurso de la historia de la humanidad, ¿viste? No, nos guste más o nos guste menos, la democracia es el que mejor ha funcionado o menos mal ha funcionado, ¿no? Pues el resto, entre dictaduras y reinados, al final la democracia, mal que bien, es lo que más nos está representando a la totalidad. Pero creo que la democracia está en crisis también. Claro, sí, ¿No? Porque hasta qué punto realmente democracia en lo que nos están haciendo creer que es. O sea, yo realmente tengo una decepción profunda, creo que desde que tengo uso de razón y empecé a entender un poco más todo esto de la política, de que realmente es un juego en el que nos tienen ahí, como tú dices. Así, Eso es como así funciona. O sea, que nos hacen creer que es democracia, pero en realidad... O sea, no hay sistemas perfectos, ¿no? Yo creo. En realidad hay no sé, somos marionetas. Es que justamente imagínate las personas que entran al juego este de la política. Las razones por las que entran nunca son el bien común, ¿no? Nunca son el bien común. O sea, es una cuestión como de siempre de tratar de llegar a una comodidad económica o tratar de ver por los intereses. O más poder. Todo. Sí. Poder. Pero bueno, ya tenemos aquí a la invitada, ¿verdad? Sí, chicos, ya llegó la invitada. Muy bien. Hola, Andrea, por favor. Hola, Andrea, por favor, ven. Y un saludo y un beso a Denise, que me está viendo. Un saludito. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos aquí a la mesa del caos. Ponte este casco para que no te vayas a lastimar. Los piedrazos, dices. Vaya a venir ahí un convoy humanitario. Cuéntanos, Andrea. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Por invitarme a este espacio tan No, muchas gracias a Qué ti gusto. por acompañarnos. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas para que te presentes a nuestra comunidad. Perfecto. Yo soy Andrea Terán, soy bióloga y me dedico a hacer ciencia. Y me dedico a hacer ciencia y conservación. Ujú. Me enfoco mucho en los anfibios. Ahí viene la Pili para que te sientas más cómoda. La estatura no me beneficia, ya. Somos dos, Ander, tranquilo. Yo tengo dos cojines abajo. Y entonces me dedico a la conservación principalmente de anfibios. Y bueno, para trabajar con anfibios, en realidad los anfibios son mi excusa, porque para trabajar con anfibios tienes que recuperar todos los ecosistemas, ¿no? Los anfibios son bioindicadores, entonces en realidad trabajamos para hacer conservación con las comunidades, trabajamos de manera muy integral. Oye, que eso yo no sabía, está interesante. Y eso sucede, supongo yo, porque los anfibios, pues claro, están tanto en el agua como afuera, ¿no? Lo que pasa es que los anfibios tienen una piel permeable, no es como nosotros que si nos mojamos no pasa nada. Y los anfibios tienen piel permeable porque uno de sus mecanismos de respiración es por la piel. Entonces, eso quiere decir que son sensibles a todo lo que pasa, lo que está en el agua. O sea, un smog también, chao. Ajá. O sea, entonces por eso son bioindicadores, ¿no? Si es que algo está mal en el agua o en el ambiente, o incluso si es que cambia su hábitat, yo qué sé, el bosque donde viven, ¿no? Todo eso les afecta. Y son los que primero nos indican o nos dan alertas de, oigan, algo está pasando acá, ¿no? Porque, por ejemplo, medir calidad del agua cuando no es algo evidente, tipo no tenemos un machángara que es evidente que está contaminado, ¿cierto? Sino que cuando a veces tenemos agua con químicos por agricultura, ¿no es cierto? Es más difícil que nos demos cuenta.
Claro. Pero los anfibios, al desaparecer, ya nos dan esas alertas y por eso se dice que son bioindicadores. Sí, son como un termómetro, entonces, de todo el exacto. ecosistema. Qué interesante, eso yo no sabía en realidad. Muy interesante. Y bueno, ahora con justo estábamos conversando nosotros de que ya se viene la consulta popular y hay un montón de temas pues que cruzan por la parte de la conservación. Y bueno, el futuro de ciertos recursos naturales y todo, ¿cuál ha sido tu postura o qué piensas al respecto? Verás, pienso que, bueno, por un lado hay, obviamente la consulta es súper importante, ¿no es cierto? Y se le está dando un montón de fuerza a esto, pero claro, el problema con la consulta es que está totalmente politizada hacia partidos políticos, quién me cae bien y quién no. Y hay un análisis que hay que hacer de qué está en juego, ¿no? con la consulta. Y entonces gane o no gane lo de la constituyente, por ejemplo, hay que estar muy alertas de en qué se va a redactar en una nueva constitución. Y algo que nos preocupa muchísimo es lo que se quite o que se reforme los derechos de la naturaleza. Y eso es de hecho lo que me trae acá, ¿no? A poder dialogar y conversar sobre esto. Bueno, además de otros artículos, ¿no es cierto? Algo de lo que yo más conozco y de lo que puedo opinar es de derechos de la naturaleza y es algo que nos preocupa. Porque tal como está ahora es muy completo, algunos les escuché decir aspiracional, ¿no? Pero creo que porque sea aspiracional no hay que quitarlo, sino ver y qué es lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Ver la manera en que realmente se pueda normar y se usen estos recursos que tenemos. Yo quiero hacer una pregunta ahí. Ya creo que todos tenemos. Sí, todos tenemos preguntas. Pero una pregunta, primero que me han hecho muchos seguidores o he visto muchos comentarios en mis redes sociales, Andrea. La pregunta es, no hay en la consulta popular una pregunta que diga quiere quitar los derechos de la naturaleza. ¿Por qué llegamos, obviamente, como muchas personas, a la conclusión de que están en peligro? Porque ahorita claramente hay muchos intereses, por ejemplo, con actividades extractivistas, ¿cierto? Hemos visto temas de minería, cómo han cobrado muchísima importancia en el país, ¿no? Por cuestiones económicas, y los derechos de la naturaleza es algo que estorba. Y estorba porque son una herramienta no para impedir actividades de minería, sino para poder velar que las cosas se hagan bien. Hay muchas actividades que son tremendamente destructivas, ¿no? Entre esas la minería. Y entonces lo más responsable que podemos hacer es ver que se hagan bien si es que se hacen, ¿no? Hay lugares donde definitivamente si es que es que la gente, las comunidades, los territorios no quieren ese tipo de actividades en sus lugares, ¿no es cierto? Y además vemos que va a haber un impacto muy fuerte y que además no se está tomando las medidas adecuadas, entonces tenemos que tener herramientas para poder decir, no, esta actividad no va. Entonces los derechos de la naturaleza incomodan frente a un modelo que vemos que es muy extractivista, ¿no? Por antecedentes, ¿no? Como, por ejemplo, Olón, el caso de Olón, Quimsacocha, incluso. Y sí, o sea, si es que tú ves un mapa de los Andes y de las estribaciones de los Andes, las concesiones mineras están en todos los Andes y estribaciones, que son justo áreas de muchísima diversidad y de endemismo, ¿no? De biodiversidad que solo está ahí en esos lugares. Entonces, hay muchas concesiones que primero fueron concesionadas sin que haya ningún tipo de consulta a los territorios que están ahí. Y segundo, son concesiones que ya algunas están en etapas de exploración. Tenemos el caso, por ejemplo, de Palo Quemado, ¿no es cierto? O sea, hay claras intenciones de mover muchísimo más fuerte el tema minero en el país. O sea, incluso la presencia de Ecuador en foros mineros mundiales, ¿no es cierto?, en encuentros mineros, nos dan una clara señal de que hay una fuerte intención, ¿no es cierto?, y una fuerte inversión también para que estos temas avancen. Entonces, por eso es bueno, capaz, y aparte lo han dicho ya, capaz no se quiten
¿no es cierto? Aunque, bueno, habría que ver, ¿no? La palabra de los políticos ahora es muy débil, no sé si podamos confiar mucho, Claro, pero en todo caso se ha hablado de una reformulación. Sí, regulación también es otra Y palabra entonces, que utilizo. ¿qué quiere decir la reformulación? ¿No? Sería diferente si que nos dicen, efectivamente queremos reformular esto y este es el texto, esto es lo que queremos quitar. Pero ahorita es como firmar un poco en blanco, ¿no? Es como, ojalá lo reformulen bien y no se quiten derechos con eso, ¿no? Sí, ese es el problema, que de hecho incluso cuando escuchas al presidente decir, bueno, voten todos, sí, luego ya les diré qué vamos a hacer, también obviamente te genera desconfianza de qué realmente por qué estamos votando realmente, ¿no? Y en caso de que gane el no, ¿se hará realmente respetar estas cuestiones? ¿O realmente se va a tomar en cuenta derechos de la naturaleza, derechos humanos? ¿No? Eso es toda una cuestión que estamos como pululando entre la desconfianza y la desinformación. La desinformación, totalmente. Y creo que eso es fundamental, y ahorita aprovechar estos espacios para poder informar y para que la gente sepa que gane el sí, gane el no, ¿no es cierto? No importa qué pase ni qué gobierno esté, hay derechos fundamentales que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí derechos de la naturaleza es uno de ellos y tenemos que estar muy atentos a qué pasa con eso. Porque, por un lado, Ecuador es de ejemplo mundial. O sea, esto no es muy... No es una moda. Esto no es algo que sí, aspiracional o que si los quitamos no pasa nada, ¿no? Ecuador ha sido un ejemplo a nivel mundial. Ecuador estuvo en el mapa por mucho tiempo, ha estado en el mapa por derechos de la naturaleza. Entonces, retroceder así es un mensaje, ¿qué mensaje estamos dando, no es cierto? Pero además, el retroceder no solo por la imagen mundial, ¿no es cierto?, sino también como país, cuál es el futuro que queremos. Y no solo estamos, y entiéndase que naturaleza no excluye a los humanos. Eso es algo que muchas personas no entienden. Muchas personas no entienden y yo... Pero está todo relacionado. Sí, o sea, somos parte de. O sea, no es que si la naturaleza se acaba ya, pues se acabó la naturaleza, nosotros vamos a seguir. Seguimos adelante. O sea, ¿cómo respiras? ¿De dónde sacas tus alimentos sanos? ¿De dónde sacas tu agua? Etcétera. Y eso es una de las preguntas que yo siempre me he hecho. O sea, desde que un poco he llegado a tener conciencia acerca del problema del medio ambiente y todo. Realmente, ¿cómo piensan estas personas que protegen el extractivismo, que están protegiendo a capa y espada, que quieren acabar con ecosistemas en nombre de un supuesto progreso, de tener más dinero, de que entren más? O sea, ¿en qué parte se perdió este simple pensamiento lógico de si no tengo agua limpia, aire limpio, ni tierras para cosechar alimentos, no puedo subsistir? Hay tantas aristas en esto que es una pregunta que nos podría tomar horas de responder, incluso de filosofar, ¿no es cierto?, sobre esto, porque tiene muchísimas aristas. Desde el sistema en el que vivimos, ¿no es cierto? Vivimos un sistema en el que explotamos los recursos de una manera no sustentable, ¿no? De una manera en que no estamos dejando nada para las próximas generaciones. Y eso es lo normalizado. Correcto. Lo normalizado, exactamente. De pensar en el ahora y no repasar sobre el futuro, ¿no? Exacto. Y dentro de este sistema, el humano es el amo y señor, ¿no? de toda la naturaleza. Entonces, el humano está por sobre todo y en esa manera, ¿no?, muy antropocentrista, todos los recursos o toda la naturaleza está a servicio del ser humano. Y solo la valoramos si es que nos da algún servicio inmediato y que lo podamos valorar económicamente, ¿no? Claro. Y entonces por muchísimos años, y lo que pasa en muchísimas constituciones, y esto es lo que reemplazaron los derechos de la naturaleza, es el derecho ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque el derecho ambiental, ¿no es cierto?, lo que hace es justamente velar por los recursos que le benefician directamente al humano, es decir, agua, ¿no? Entonces, agua de consumo, ojo. Entonces, si es que por ahí vemos que el agua de consumo comenzamos a tener problemas con eso, entonces ahí sí le damos valor porque tiene un impacto directo, mesurable, directo y que nos afecta directamente y en el corto plazo, ¿no es cierto?
pero hay muchísimos otros servicios, ¿no es cierto?, que la naturaleza nos está dando y que está subsidiando la vida y que no son tan fáciles de medir. Y entonces ahí hay gran parte de desconocimiento, pero hay gran parte de querer ignorar a propósito estas verdades, ¿no es cierto?, que ya lo dice la ciencia, ¿no? Entonces es como ignorar lo que dicen los científicos, ignorar que es una tendencia también en muchos gobiernos de ahorita a nivel mundial, ¿no? El gobierno de Trump que ignora, por ejemplo, cambio climático o que lo niega, básicamente, claro, ¿no es cierto? Sí. Milei igual. Ajá, entonces son como tendencias que quieren ignorar a propósito, ¿no? Temas que son trascendentales para el futuro de la humanidad y que nos están pasando factura. Entonces, que ya nos están pasando factura. Acuérdense de la sequía, ¿no?, que tuvimos el año pasado y que ya tuvimos problema. Entonces, entonces, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? No nos podemos concentrar simplemente en el derecho ambiental, y eso es algo que el sistema nos lleva, sino que ya tenemos que hablar con derechos, de derechos de la naturaleza, porque entonces de ahí abarcamos de manera integral todo. ¿Por qué? Porque, claro que hay como reemplazar algunos servicios, yo qué sé, lo de la abeja, ¿no?, los polinizadores. Sacamos robots. No solo es un capítulo de Black Mirror, claro. O sea, es tecnología que se está desarrollando para poder reemplazar a polinizadores, ¿no es cierto? Entonces, el derecho ambiental, y que es con lo que los gobiernos se quieren quedar, simplemente ven por el humano, a corto plazo, y esa es la cosa. Si es que no vemos a un plazo más largo, hablar solo de derecho ambiental nos va a pasar una factura muy, muy costosa, y obviamente los sectores vulnerables son los que siempre van a sufrir más, porque no son los que van a poder pagar el alto costo de suplantar servicios ecosistémicos, por ejemplo. Hay otra cosa que también esta gente no entiende, y es que todo está interconectado, todo afecta al todo. No es que si es que va a Quimsacocha y se extrae ahí la cuestión, ya la cosa se queda en Quimsacocha. No, ese es el agua de todos, o sea, es un ciclo que se reparte, ya hablando ya en términos enormes, alrededor del planeta. O sea, no es que si una bomba cae, digamos, en Rusia, le afecta a los manes y ya nosotros todo bien, ¿no? Y por eso se habla de la salud planetaria, ¿no? O sea, no hablamos solo de, digamos, los límites políticos que tenemos son eso, límites políticos, nada más, ¿no? Los límites geográficos son otros, y además los límites geográficos en realidad están conectados. Por ejemplo, la arena del Sahara se deposita en los bosques amazónicos, ¿no es cierto? Las lluvias del Pacífico influyen también en los Andes. Entonces, todo el mundo está conectado. ¿Qué es lo que pasa en los mares? Si tenemos contaminación en los mares, no se queda únicamente ahí, ¿no? Son movilizados por corriente. Entonces, por eso se habla de la salud planetaria y cómo lo que haces en una zona geográfica afecta a todo el resto. Entonces, por eso tenemos que alinearnos muchísimo más entre países en qué es lo que estamos haciendo. Y por eso el hecho de que Ecuador sea un ejemplo mundial para que vayan copiando el sistema de regular, el sistema de proteger, es súper importante y tenemos que mantenerlo. ¿La Constitución del 2008 protege a la naturaleza? Porque hay gente que todavía lo pone en duda. Y de hecho fue en esta época en la que fuimos, de hecho, ejemplo mundial en relación a derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos de la naturaleza estuvieron por mucho tiempo en papel. Porque, imagínate, primero que son conceptos súper nuevos, ¿no? Entonces, de repente tú de solo proteger al agüita, así, te toca proteger la evolución, ¿cacha? Sí. Nada más solo iba a decir que, de hecho, son nuevos para nuestra civilización, ¿no? Porque para civilizaciones ancestrales era lo más obvio del mundo. Después es que ni siquiera tenías que hablar de derechos, claro, darle derechos. O sea, ni siquiera estaba en duda, porque de ahí sacabas la comida y el agua directo. Exacto. Algo que hizo la Constitución del 2008 es incorporar ese conocimiento ancestral a las leyes, ¿no es cierto? Lo que ya hacen las comunidades ancestrales, lo que hace pueblos como Sarayaku, ¿no es cierto? Ejemplares, que es no poner en duda que hay que conservar, porque si no conservo, me muero. Entonces, fue incorporar ya esos conocimientos ancestrales a la ley, que es lo más inteligente, ¿no? Es como... Es defendernos a nosotros mismos. Ahora, yo quiero correrme un poco del eje de
la consulta, quiero hacerte una pregunta un poco más política y me voy a poner en papel del abogado del diablo. Sí, aquí es nuestro representante de aquí. Te digo si puedo no responder, porque por ahí luego me fichan y me bloquean cuentas. No, tranquilo. Mi pregunta va a lo siguiente, digo, ¿por qué pensás que los derechos de la naturaleza son tan importantes si en la actualidad, incluso hasta ya desde hace un buen tiempo, hay otros derechos que tienen que ver más con las personas o de forma más directa, educación, salud, trabajo, etcétera, ya están súper ultra vulnerados, ¿sí? Y no se ha llegado a ningún cambio y no han habido tampoco tantas luchas o no se ha profundizado, o por lo menos la intensidad de esas luchas no ha sido tal como para poder cambiar esos derechos que están un poquito más cerca, ¿no? de lo que son los derechos de la naturaleza. ¿Por qué pensás que hay que, de alguna forma, diversificar las fuerzas de lucha y resistencia, digamos, si fuera el caso, y no concentrarse en estos derechos que, como te decía, son incluso hasta, no sé, derecho de la niñez? Se me ocurren un montón de derechos que están o que nos tocan diariamente, más directamente, que los derechos de la naturaleza, que yo entiendo que está todo relacionado y demás, y que eventualmente nos van a pasar factura, pero tenemos otras cuestiones que a corto plazo ya nos están pasando factura. Entonces, ¿no crees que tal vez esta diversificación, digamos, de la lucha sea de alguna forma como jugar a favor del gobierno de turno? No creo. Yo creo que siempre la diversificación es positiva, y porque no creo que esto sea desviar la atención de otros derechos, ¿no es cierto? Que es un poco lo que podría pasar, ¿no? Así ya les mantenemos derechos de la naturaleza y nos bajamos los derechos de las niñez, de la infancia. Y les podemos matar sin... Lo uno no quita lo otro, ¿no? Exacto, pero y más bien yo creo que es eso, ¿no? O sea, poder dejar de simplificar tanto el discurso, ¿no? Entonces, porque ya lo dijo la vicepresidenta, ¿no? Debemos dejar de hablar menos de árboles, bueno, no sé cómo dijo textualmente, no me acuerdo, mi memoria es muy mala, pero algo así como refiriéndose a lo que está pasando ahora en Brasil, ¿no es cierto? La COP, también el encuentro de justo derechos de la naturaleza. Ella dijo, bueno, dejemos de hablar tanto de árboles y concentrarnos tanto en eso y concentrémonos más en los derechos de las infancias y las adolescencias, ¿no? Y es justo lo que tú dices, ¿no? Como, hablemos de esto y no de lo otro. Y creo que no tenemos que dejar de hablar en nada, simplemente, y que esté en la Constitución, o que no quiere decir que eso nos va a solucionar los problemas del país ni del mundo, o sea, sino que tenemos que comenzar a dejar de simplificar tanto. Y tenemos que comenzar a hablar de todos estos temas y conectarlos, porque no podemos hablar de derechos de la niñez y de la adolescencia si es que les estamos dejando un futuro realmente complicado. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando si es que no les vamos a dejar un futuro que va a ser fácil para ellos, ¿no? Entonces, simplemente el diversificar me parece que pueden ser herramientas para poder como batallar diferentes luchas desde diferentes aristas, pero todos están relacionados. Entonces, no dejemos de hablar de derechos humanos. O sea, de eso hay colectivos, hay organizaciones que se encargan de eso. Más bien yo creo que la conversación es cómo nos juntamos, ¿no? Derechos o colectivos que están en derechos humanos, más centrados en el humano, con otros que estamos más concentrados en derechos de la naturaleza. Cómo nos juntamos para encontrar esos vínculos y dejar de simplificar tanto y comenzar a abordar los temas desde diferentes aristas, que eso ya lo estamos haciendo en temas de conservación desde hace muchísimo tiempo. O sea, no simplificar, sino abordar los problemas de una manera más transdisciplinaria, ¿no? Y entonces no simplifiquemos, diversifiquemos, porque en esas discusiones podemos llegar a respuestas que pueden ser más sostenibles. Sí, que yo creo que... Respondí, Robert. Sí, totalmente. Que yo creo que está un poco ahí mismo, ¿no? O sea, si que hablamos del derecho universal a la salud, por ejemplo, no puedes tener salud si no tienes un medio ambiente sano, saludable, ¿no? Y es como un poco esto que te daban en la escuela del diagrama de Venn, así de los conjuntos y todo. O sea, obviamente tenemos al ser humano con derechos a la educación, derecho de la niñez, derecho, qué sé yo, a la salud, a la movilidad, etcétera.
Pero todos estos derechos no existen si es que no está el gran contenedor que viene a ser la naturaleza y el entorno. Y justo, claro, los términos sustentabilidad, sostenibilidad ya nos hablan de eso, y eso no salió recién, esos conceptos ya surgieron hace muchísimo, porque, claro, ves esta necesidad de tener todos los componentes del ámbito social, el ámbito ecológico, el ámbito económico, y vincularles a todos estos, porque si te falta el uno, tienes que tener todos estos componentes para hablar realmente de bienestar humano. Si no tienes uno de esos componentes, siempre va a fallar algo. Entonces, y creo que nunca llegué a responder totalmente tu pregunta, pero algo que pasa en las ciudades es que estamos en burbujas totalmente. Entonces, para la gente que habita las ciudades, para los que habitamos las ciudades, ese vínculo con la naturaleza no es tan evidente, ¿no? Pero justo en una charla que tenía con unos estudiantes les decía, ¿qué pasa si es que ahorita hay una bomba o hay algún tipo de apocalipsis que elimina todo lo que está alrededor de la urbe? ¿Qué pasa con nosotros? Chao. No existimos. Y los que sobreviven son los del campo, porque ellos tienen ahí el alimento, saben cómo sacar alimento de la tierra, saben cómo subsistir. O sea, ¿qué es lo que no pasa al revés, ¿no? ¿Qué pasa si es que a las personas que están en el campo le cae una bomba, un apocalipsis en todas las ciudades, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer un poco más evidente la necesidad y el subsidio que tiene la naturaleza sobre la vida humana. Entonces, esto de no cuidar la naturaleza se da mucho en las urbes por desconocimiento y porque no vemos un vínculo tan cercano, porque hay una desconexión con la naturaleza. Pero tenemos que hablar de eso y tenemos que hacerlo más evidente, tenemos que llevar la naturaleza a las aulas y viceversa, que los niños desde pequeños comiencen a entender ese vínculo y que no estamos separados, que el agua que te sale del grifo es agotable si es que tú no cuidas la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces hay que comenzar a hablar de esos temas más complejos. ¿Crees que la Constitución actual debe cambiarse en relación a términos de derechos de naturaleza, o más bien hay que quizás adaptarla, modificarla y aplicarla en lugar de cambiarla? Claro, los derechos de la naturaleza, y eso es lo que no te respondí antes de que comencé a decir que estuvo en papel mucho tiempo, estuvieron en papel por mucho tiempo, pero a partir de casos icónicos ya se ha normado y ya entendemos cómo poder, cómo aplicarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los cedros, que la Corte Constitucional emitió ya ¿cómo se dice? Un dictamen, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, así es como se pueden aplicar. Y en este caso, así es como lo aplicamos. Entonces, los cedros, un bosque protector, fue protegido por derechos de la naturaleza. El caso de la rana en Intag, eso también fue un caso ya exitoso de aplicación de derechos de la naturaleza. El caso del río Machangra, eso fue un caso exitoso también de derechos de la naturaleza. Entonces, ¿para qué los vamos a modificar? Lo que tenemos que hacer es comenzar a normar y comenzar a ver cómo los aplicamos. Entonces, esto ha sido horas de conversación con abogados, ¿no? Y que me dicen, pero a ver, Andrea, ¿qué es devolución? A ver, te explico y cómo tenemos que trabajar, por ejemplo, en conservación de bosques para mantener procesos evolutivos, porque eso es uno de los derechos que está en la Constitución, mantener procesos evolutivos. Esto a mí me acaba de volar la cabeza porque, claro, es muy foco, porque toda la mayor parte de leyes y todo salen, pero otra cosa es ya ponerlas en práctica, ¿no? Y ahorita que estamos justamente empezando a poner en práctica, a tener ya, digamos, sustentos, experiencias y todo, queremos cortarlas. Ajá, quieren cambiarlas. Sí, y no veo para qué reformar si es que tus intenciones son conservar la naturaleza, ¿no? Eso está Entonces, perfecto, eso está increíble. Ahora, yo me sumo a la pregunta de Lore. ¿No te parece que hay alguna forma de mejorarla? Verás, yo ahí... ¿O crees que es mejorable? Aplicable el primer paso, ¿no? O sea, aplicar lo que ya existe y en el camino seguramente habrán cosas en las que... Yo creo que las cosas que hay que mejorar están más a nivel de normativa y de leyes. Entonces, por ejemplo, un problema que tenemos, y de hecho por eso se ha ganado casos de derechos de la naturaleza, es a nivel de normativa, por ejemplo, para estudios de impacto ambiental.
Los estudios de impacto ambiental son estos papeles burocráticos que tienes que presentar al Ministerio de Ambiente y Minas. Dios mío. Ambiente y Energía, para que te den una licencia ambiental, ¿no? Y te digan, tú puedes explotar aquí o acá, puedes hacer estas ciertas actividades. ¿Qué es lo irónico de los estudios de impacto ambiental? Que quien tiene que hacer el estudio es la propia empresa minera y pagar por esos estudios. Entonces, obviamente, no voy a decir, ay, sí, es que aquí ha habido una especie que no está en ningún otro lugar y me voy a ir ya de no aquí. Explotemos. Porque además, ¿por qué le vamos a pedir eso a la empresa? La empresa lo que quiere es lucrar, Claro, ¿no es la cierto? empresa Entonces yo no tiene te sus voy a pedir intereses. a ti eso. Obviamente, la empresa tiene sus intereses y está bien, ¿no? O sea, que tú haz lo que tengas que hacer como empresa, ¿cierto? Entonces ahí lo que tenemos que mejorar es el nivel de normativa, a nivel de ministerio, decir, sí, realmente es estúpido. Claro, ¿cómo ¿Cierto? va? Nosotros tenemos un montón de información, el ministerio tiene un montón de información que los investigadores les damos cada vez que pedimos un permiso de investigación, un permiso de recolección, les damos una base de datos enorme de las especies que están dentro del país. Y con coordenadas y puntos específicos, ¿no es cierto? Entonces ya el ministerio tiene muchas herramientas para poder saber qué es lo que hay, ¿no es cierto? Pero también, entonces, ¿cómo hacemos que estos estudios sean imparciales y sean independientes para que se puedan tomar medidas adecuadas? Entonces, yo creo que lo que hay que mejorar, y capaz, yo de leyes no sé mucho, capaz un constitucionalista te dice, sí, yo creo que hay que mejorar esto y el otro, pero desde mi perspectiva y desde la práctica de la conservación, para mí lo que hay que mejorar es a nivel de normativas y leyes, no tanto de constitución. La constitución está bien, tenemos que proteger, es la evitar base, la ¿no? extinción de especies, tenemos que garantizar procesos evolutivos, tenemos que garantizar que los ciclos de vida se den, ¿no es cierto? Entonces, está bien que protejamos todo eso, porque de nuevo, no podemos ver de una manera muy ambiental, ¿no es cierto? Porque eso quiere decir yo que sea un bosque, por ejemplo. Si es que lo vemos desde un punto de vista muy ambiental, entonces a mí me da igual si es que es un bosque con 100 especies diferentes, yo que sé, Amazonía, ¿no es cierto? Es un bosque muy diverso, que un bosque con una sola especie en monocultivo. ¿Por qué me da igual desde el derecho ambiental? Porque entonces el servicio que yo tengo del bosque es, por ejemplo, captación de carbono y almacenamiento de carbono. Ujú. Y entonces por ahí me da igual si cojo una especie que me está capturando y almacenando carbono, y eso es lo que le sirve al humano, que tener un bosque muy diverso, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que simplificarlo? Primero, porque ya la ciencia nos dice que mientras más diversidad tienes, más almacenamiento y más captura de carbono tienes, ¿no? Pero obviamente, ¿quién escucha a los científicos? ¿No? Entonces, A menos que les convenga. a menos que convenga, ajá. Ajá. ¿Y quién escucha a los que nos están escribiendo en el chat? ¿Quién escucha? Nosotros lo escuchamos, obviamente. Aquí está la Pili. Bueno, la Y gente... pónganme preguntas complejas, ¿no? Porque yo Sí. estoy un poco cansada de hablar entre los que ya estamos de acuerdo. Sí, por favor, eso le estoy diciendo. Si que tú estás a favor del sí, por favor, ponnos por qué para hablar aquí con Andrea. Alonso Villacrés dice, la gente se muere de hambre por la falta de oportunidades y ve que la única salida es olvidarse de la naturaleza con el beneficio a corto plazo. A largo plazo no va a quedar Ecuador. Eso es un poco de lo que hablábamos de la inmediatez. Sí, pero también es súper bueno ese tema, porque algo que nosotros hacemos a nivel rural, a nivel de comunidades, es justamente hablar de las alternativas económicas. No puede haber conservación si es que no hay justicia social, si es que no tienes alternativas económicas. Para mí es absurdo llegar a una comunidad donde sé que no hay salud, no hay como alimentación de vida, ¿no es cierto? Hay altos índices de desnutrición. A llegar y decir, conservemos a la ranita. ¿Qué les parece si es que no le protegemos a la ranita, no? Es absurdo. O sea, tenemos que abordar los temas de alternativas económicas, y no solo a largo plazo, hay que pensar al corto plazo. ¿Qué alternativas económicas estamos dando a las personas para que conserven sus territorios? Si es que yo no le doy, o bueno, no yo le doy, sino el gobierno no me da, si es que una serie de actores, si es que como sociedad no construimos alternativas económicas a corto, mediano y largo plazo en sitios rurales que han estado históricamente abandonados, no puedo ir a decirles no trabajes en la mina, que sabes que te va a acabar con tu territorio. Eso es importante. ¿No es cierto? No tiene sentido. Entonces sí es súper importante
no solo pensar en alternativas económicas a largo plazo y en conservar, ¿no es cierto?, sino también a corto plazo. ¿Qué alternativas tenemos? Y eso es algo que desde muchas organizaciones lo estamos trabajando. La Pili dice, lo triste es que ya no parece un país discutiendo su futuro, sino un grupo de adultos peleando como niños por ver quién gana en el recreo. Mientras tanto, lo importante sigue sin resolverse. Es lo que hablábamos justo antes de que llegues, que muchas personas toman la política y esta clase de decisiones como si fueran un partido de fútbol. Un clásico. ¿No? Y es irle al uno o irle al otro, sin tener en cuenta ni revisar realmente las consecuencias que puede haber. Y creo que es una apuesta también del gobierno, ¿no? A polarizar esto, porque de esa forma una manipulación. No se Te debate divide. en profundidad, sino que es del por sí o por sistema. no y queda ahí, ¿no? Sí, o sea, Pero del divide y sistema en general. vencerás. Exacto, pero el sistema en general, o sea, esto no está pasando solo en Ecuador. Claro, Es en muy todas Esto grande. está partes. pasando en el mundo, Claro, ¿no? es Entonces, izquierda y derecha. y es el comunismo, polarizar, ¿no es cierto? Entonces, para mí, algo fundamental, y por eso les digo, porfa, la gente que no esté de acuerdo, pregunte, porque algo fundamental en este punto es construir diálogos. ¿Por qué? Y el otro día escuchaba un podcast súper chévere de por qué tenemos que hablar de política, por qué tenemos que hablar de temas incómodos, porque estamos en la era de las redes sociales donde toda la información o desinformación viene en píldoras, ¿no? Entonces Y es viene inmediato además, ¿no? Claro, O sea, entonces sí. así, y me posiciona porque es algo de impacto, entonces a mí ya me posicionó en un lado Del de esta espectro. pelea, Ajá. ¿no? De esta pelea de niños que dice Pilar. Entonces, ¿por qué es importante? Yo le decía a una tía que casi nos peleamos, decía, hablemos, porque tenemos que intercambiar algoritmos. Ujú. Porque el rato en que tú hiciste clic en esto, el algoritmo te va a llevar a la misma información. Claro. Y lo mismo me pasa a mí. Entonces es probable que yo esté súper sesgada también a mis algoritmos. Entonces, ¿por qué es importante establecer diálogos? Porque tenemos que intercambiar información de algoritmos. Y de esa manera dejar de ser el caudillo de siempre que apoyo ciegamente a uno u otro partido político, o un presidente o una persona y comenzar a hablar de qué nos conviene, hacia dónde queremos ir. Dejar de ser fanático y Exacto, empezar a tener exacto. espíritu crítico, Pero ¿no? con Pensamiento argumentos, crítico. con argumentos, no solo decir todo no, todo sí, argumenten por O decir, qué. o decir Están zurdo de en co- mierda. Exacto, o sea, como no, todo no, es porque eres correísta, borrego. Amigos, por favor, dejemos O sea, hay que estos- salirse de eso, creo yo. Dejemos estos argumentos o estas narrativas en realidad, porque solo hace que estemos cada vez más divididos. Y como dice Andrea, necesitamos dialogar, necesitamos hablar, necesitamos romper nuestros algoritmos y ver qué hay más allá de los mismos. Sí, y en verdad estas peleas así nos dividen y nosotros estamos ahí como bobitos siguiendo estas peleas que no nos corresponden, porque siendo muy honestos, ¿qué están haciendo los gobiernos por nosotros? O sea, nos dividen en derecha e izquierda, ¿no es cierto? Ujú. Lo cual es bastante discutible, ¿no? Totalmente, Uf, totalmente. en este O sea, punto que, ya que- es como que un- en este punto de derecha, pero nos dividen. En todo caso, estamos divididos porque el uno es un zurdo de mierda y el otro es un facho de mierda y estamos divididos. Pero si es que comenzamos a hablar de los puntos que tenemos en común, la mayoría de ecuatorianos Estamos de queremos acuerdo. lo mismo, estamos de acuerdo en que necesitamos salud, que necesitamos educación, que necesitamos más seguridad, ¿no es cierto? Entonces, cómo hacerlo no debe limitarse a le apoyo a este o a este porque dice que es de derecha o es de izquierda. El cómo hacerlo tiene que salir de estos diálogos, de así, capaz que haya tanto militar en la calle, no nos está dando tanta seguridad, porque las cifras están diciendo diciendo lo como contrario. Lo cosas contrario. contrarias. Y la ¿Qué hay que historia hacer? también, o Y sea, la y la historia historia, o nos sea, dice, hemos ajá. visto un montón de casos fallidos, de militarizaciones, de cuestiones que se quieren hacer por la fuerza. Justamente todo lo que ha pasado con la crisis de las cárceles que tenemos desde el 2022 y la respuesta ha sido militarizar cárceles y tuvimos hace poco una matanza De 30. de 30 personas. ¿Y eso qué nos dice? Que no está funcionando. Porque justo como ayer, que voy a invitarle una vez a la Araí Vega, que es una amiga periodista que es excelente, me encanta cómo aborda ella los temas. Justamente ella ayer subía unas historias diciendo que las medidas de militarización son medidas emergentes, que no se mantienen por los años. Está bien, si es que hay una crisis en una cárcel, ok, entran los militares, resuelven la crisis y luego te pones a hacer políticas que puedan asegurar que esta cárcel funcione como debería. Pero mantener ahí a los militares es un muy mal negocio. ¿Por qué?
porque sabemos ahora que todas estas bandas delincuenciales manejan un montón de dinero y lo más fácil para ellos es pasarle un dinero a los militares que supuestamente les están cuidando y volverles sus cómplices. Entonces no es una solución ni la militarización, ni poner cuestiones como que quitemos los derechos de la naturaleza o algo así como tan tajante sin tener todo el contexto y la profundidad que hay detrás, ¿no? Y lastimosamente estamos viendo que las personas se quedan en esta superficie. Tanto así que yo quería hacerte una pregunta de abogado del diablo y casi esto que cruza ya el humor, porque es una pregunta que me han puesto a mí muchas veces en mis redes sociales y realmente es vergonzosa. Preguntan, ¿por qué la naturaleza debe tener derechos si no tiene deberes? Si te cuento todos los deberes que tiene la naturaleza, le quedamos debiendo, pero infinitamente. O sea, los deberes de la naturaleza son darnos el aire que respiramos, el agua, la comida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la comida no es que la comida, parte de la naturaleza, es el suelo y todos los seres vivos que están dentro del suelo y que permiten el crecimiento de nuestros alimentos. Entonces, realmente, si hablamos de los deberes que tiene la naturaleza, le quedamos debiendo y le estamos debiendo de por vida. Entonces, sí, debe tener derechos, porque además esta visión, y a mí, sí, ya voy a sonar súper extrema, pero también hay un derecho de vivir, un derecho intrínseco. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir tú vives y tú no en función del valor que me das o del valor monetario que te puedo asignar, ¿no es cierto? Entonces, sí, no importa que después me digan extrema, pero hay un derecho a la vida, un derecho intrínseco de todo lo que existe en el planeta para que no vivir. debería ser solo antropocentrista, ¿no? Del ser humano. ¿Cómo valoras? Dime tú, y esto hay muchísimas maneras en que a lo largo del tiempo se ha intentado hacer, ponerle valor a los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Entonces está la economía ecológica, la economía ambiental, son diferentes intentos de ponerle un valor. Pero, ¿cómo pones el valor si es que el momento en que deja de darte ese servicio, la vida humana no existe más? ¿Cuál es el valor ahí? Exacto. ¿No es cierto? Entonces, siempre va a ser muy subjetivo poner un valor económico a los servicios ecosistémicos porque le vamos a quedar debiendo, porque la vida humana no existe sin esos servicios ecosistémicos. Entonces, y no podemos verlo de nuevo a la simplificación del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo está conectado y entonces, ¿de qué se habla en la ciencia? Del efecto cascada, ¿no es cierto? Que tú vas modificando los ecosistemas, modificas y les metes presión y presión y presión y los ecosistemas se acomodan y siguen funcionando. Se acomodan y siguen funcionando. Pero cada vez les estamos presionando más hasta que va a llegar un punto que ya no se pueden seguir acomodando. Y entonces ahí desencadenas un efecto que es el efecto cascada donde ya no tienes vuelta atrás, donde recuperar esos servicios y esa biodiversidad es tan costosa y sobre todo imposible que no hay vuelta atrás. Y estos efectos cascadas tienen un serio efecto sobre las poblaciones humanas. Entonces, yo creo que hay aquí lastimosamente hay un marco social y cultural que cruza, y yo sé que yo soy satánico del grupo, lo sé, pero no es solamente con ese collar, hermano. Es que aquí hay una calavera aquí. Y justamente por eso digo, cruza por una cuestión cultural, una cuestión social de la Biblia, precisamente diciendo que el ser humano, bueno, en la Biblia que es machista dice el hombre, es el rey de la creación y tiene derecho a utilizar todo el resto de la creación como le plazca. Y eso es una idea que se ha venido inoculando generación tras generación, tras generación, tras generación, y ahora es muy difícil sacarle a alguien de ahí. O sea, las mismas personas que están todo el tiempo diciendo así, no, pero es que necesitamos subsistir, pues corta esos árboles, quita esa selva, extrae no sé qué, así, no entienden que no eres dueño de eso como ser humano, como especie. Y aquí, ¿no? te voy a llevar un poco la contraria, Pancho, porque hasta eso está cambiando. Ya. O sea, incluso esa visión religiosa del humano sobre la naturaleza está cambiando. Por ejemplo, el Papa Francisco, antes de morir, en su
periodo, no sé cómo se dice, él sacó ya el Laudato, ¿no? Que habla de que los humanos tienen que vivir en armonía con la naturaleza y tienen la obligación de proteger la naturaleza, ya sacando ese punto antropocentrista. Entonces, incluso desde ahí comienza a cambiar, ¿no? Desde la iglesia ya se está cambiando. Desde ahí comienza a cambiar, obviamente no sé de las otras iglesias, ¿no es cierto? Porque sí son como, sí, y ahí como tú dices, son cosas o ideas históricas que solo van pasando y pasando y el humano es por sobre todas las cosas, pero incluso desde algunos puntos de vista religiosos ya comienza también a cambiar eso. Entonces, vamos hacia adelante, ¿no? No vayamos hacia atrás. Tal vez no a la velocidad que quisiéramos. Claro, pero... eso justo iba a decir, ¿no? Porque de que se diga algo a que empiece pues a cambiar, porque es histórico, o sea, lastimosamente es histórico y toma décadas y toma generaciones y generaciones de ir transformando esta mentalidad y que vayan pues, que de hecho pues debería no importar qué diga el Papa o qué diga la religión, cuando la lógica te dice que si no cuidas del medio en el que vives, pues te vas a terminar extinguiendo, ¿no? Claro, el problema es que en las ciudades no existe esa lógica, porque no tienes el vínculo directo. Y es algo, y les pongo unos ejemplos de acá de cómo el humano tiene un vínculo intrínseco con la naturaleza y de alguna manera cuando nace sabe, ¿no? que tiene ese vínculo. Entonces, por un lado, por ejemplo, hay y ya está detectado este síndrome de ausencia de naturaleza que pasa en las personas de las ciudades. Y entonces te puede generar depresión y otros síntomas, ¿no es cierto?, por este síndrome de ausencia. Entonces eso te muestra un vínculo directo que yo creo que lo vamos perdiendo a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque estamos en una burbuja donde no evidenciamos eso. Y un ejemplo, mi hija el otro día casi me saca lágrimas porque entonces me habla del mamut, ¿no? Yo ni sé qué es el mamut. Y entonces me dice, ¿y dónde está el mamut? Digo, no, mi amor, el mamut ya no existe, el mamut se extinguió, igual que los dinosaurios. Y me dice, ¿qué significa que digas? Porque siempre cuando no sabe algo me dice, ¿qué significa que digas extinción, mamá? Entonces le explico y se puso a llorar. Oh. Y entonces comienza a hacer puchoras, se pone a llorar y me dice, se extinguió el mamut. Ya no hay. Y ella no desde la lógica de que estamos perdiendo la naturaleza, sino de que murió una especie. Claro. Entonces, sí cachas este valor intrínseco que tenemos y que vamos perdiendo a lo largo de nuestro desarrollo, ¿no? Porque sí, estamos en burbujas donde no se evidencia, pero hay iniciativas hermosísimas que comienzan a salir para poder promover más de esto. Por ejemplo, ¿no se han escuchado de los bosques de escuela? No, cuéntanos. Los bosques de escuela hay en algunos lugares del Ecuador, pero hay mucha fuerza en el noroccidente de Pichincha, en el Chocó Andino, en la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. Hay una serie de bosques de escuela que, ¿qué es lo que hacen? Tal como lo dice la palabra, llevar la escuela, llevar la educación a los bosques. Entonces llevan a escuelas de diferentes parroquias rurales, ¿no es cierto?, a que aprendan en el bosque y que entiendan ese vínculo y además todos los usos sostenibles que podemos tener, esa armonía, esa coexistencia que podemos lograr. Entonces, si es que eso pudiéramos trasladar a las ciudades grandes, ¿no es cierto?, el poder tener más de educación afuera en la naturaleza. En Quito tenemos sitios lindísimos, súper cerca, no tenemos que irnos ya 2 horas a Nanegalito, si no quieren irse hasta el Chocó Andino, o 3 horas a Mashpi, no sé, ¿no? Pero tenemos aquí lugares súper cercanos donde podríamos llevarles a los niños, a las juventudes, a que tengan esta educación mucho más vivencial en la naturaleza para que entiendan de dónde viene su agua, para que entiendan de dónde viene el aire y comiencen a relacionar conceptos y ya creces bajo otra conciencia. O sea, despiertas conciencia, creo yo, ¿no? Sí, y hasta qué punto igual logramos despertar conciencia. Es como cuando muchas personas dicen eres socialista o tienes un espíritu socialista hasta que sales de la universidad y te das cuenta que el sistema no es así. ¿Hasta qué punto podemos bueno, lo vamos a tratar, ¿no? Creo que quienes estamos un poco de acuerdo con todo esto que estamos poniendo sobre la mesa el día de hoy, lo vamos a tratar con las nuevas generaciones, vamos a hablarnos, nos vamos a acercar, vamos a tratar de acercarlos y hasta qué punto... Pero te va a tocar tener hijos ahí, Lorena. Tengo sobrinas. Y claro, tú también mencionabas que el cambio es generacional.
¿no? Y nos va a alcanzar la Tierra para esos cambios, para lograr ver realmente yo esos cambios. cuando ya me pongo conspiranoico, yo digo así como, ¿cómo es posible que hay un líder de una potencia enorme, o de un país, digamos, ya? Yo creo que el man sí tiene 2 neuronas para calcular justo lo que estamos hablando, de que si terminas con el medio ambiente, el ser humano se extingue. ¿Cómo me puede importarle? ¿Cómo puede importarle tampoco que no tiene relación con su familia, capaz que le importa, no le importa dónde viven sus nietos, solo quiere el dinero ahora? O quizás estos manes ya tienen un cohete ahí listo para irse a colonizar Marte, donde ya tienen una biosfera. Yo vuelvo más por la segunda. Pero Bueno, ¿cómo? O sea, es que tienes, en realidad, Amigo, tienes que ser escucha, estúpido escucha esto. Hay una persona que me dice acá, debemos apoyar la tecnología y la modernidad en pro de existir en paz. O sea, mira estos relatos, ¿me entiendes? O sea, no hay gente que piense en ese sentido. O sea, y no creo que esta persona tenga un cohete listo para ir y irse a vivir a Marte, por ejemplo. Es lo que yo decía antes, ¿no? O sea, la tecnología y modernidad están dentro de este gran conjunto llamado naturaleza. Sin naturaleza no hay ni tecnología ni modernidad. Sí, pero creo que la verdad es que me parece que la tecnología en este punto juega un rol súper importante porque estamos contra el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que no sé si tengamos tiempos de generaciones. Estamos contra el tiempo y vuelvo a mis queridas ranas y anfibios. Ellos ya nos lo están diciendo. En Ecuador hay 40 especies que ya se extinguieron. Bueno, les consideramos como posiblemente extintas. 40 especies. Wow. De toda la diversidad de especies, 60% está amenazada. Y a nivel mundial, el 41% de especies de anfibios está amenazada. Es el grupo vertebrado más amenazado a nivel mundial. ¿Y qué nos está diciendo eso? Lo que les dije antes, son bioindicadores. Nos están dando alertas. No es una casualidad que los anfibios sean el grupo vertebrado más amenazado a nivel mundial y que en Ecuador también sean el grupo más amenazado, ¿no es cierto?, de fauna, con el 60%. ¿Qué son esos? Son alertas, ¿no? Nos están diciendo estamos contra el tiempo. ¿Y por qué pensás que pasa eso, André? Que están amenazadas. Hubo una crisis a finales de los 80s y principios de los 90s donde hubo factores de cambio climático. Entonces, años después de un niño que fueron muy calientes y que cambiaron ciertas condiciones, ¿no es cierto?, climáticas y ambientales. Y eso se sumó a un hongo que había ya en el ambiente, que había en los bosques, en las áreas protegidas, de todo lado. Y entonces al cambiar estas condiciones del ambiente, la rana se volvió más vulnerable y el hongo atacó. Y eso generó la pérdida de muchísimas especies. Entonces, ahorita el cambio climático es uno de los factores de las amenazas más grandes a los anfibios, pero también, la deforestación y la pérdida de hábitat es otro de los factores importantes. Entonces ya tenemos algunos ejemplos de qué puede pasar con estos eventos extremos de cambio climático, ¿no? Entonces, por eso estamos contra el tiempo, porque ya no tenemos ecosistemas que están en su mejor estado de salud. Tenemos ecosistemas que ya están debilitados, tenemos especies que están debilitadas. Entonces, ahorita sí la tecnología tiene que ir de la mano con la conservación, y no la tecnología de construir un cohete e irnos, sino la tecnología de cómo buscamos soluciones para conservación. ¿Hay algún ejemplo en el que se haya logrado con tecnología recuperar en algún país un ecosistema o algo que se haya implementado justamente para esto? Verás, Porque creo que aquí no debe haber, ¿no? Ajá, como que aquí no hay. Sí hay también. Obvio. Me encanta. En Ecuador pasan cosas maravillosas que la gente no se entera. Cuéntanos, para eso estamos aquí. Peleándonos ahí porque, aquí. yo voto por el uno, por el otro. Ajá. Y aquí pasan cosas increíbles, que lo que tendríamos que estar haciendo, los gobiernos deberían estar haciendo, es escalar esto increíble que pasa en Ecuador. Y decirle a todo el mundo, mira lo que está pasando en el país. Cuéntanos, ¿qué está? Ecuador tiene uno de los centros de investigación más referentes a nivel mundial para la conservación de anfibios. Wow. ¿Ya? Para el que yo tengo el honor de trabajar. Increíble. ¿Cómo se llama esto? Es el Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios. ¿No? Ajá, Jambatu es una rana. Ajá. Y aquí es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología se alió con la conservación y con el biocomercio. Escuchen bien esto.
A ver. Entonces, lo que aquí se hizo es desarrollar tecnología para poder criar a especies que están amenazadas en condiciones de laboratorio. Entonces, Luis Coloma, quien es el director del Centro Jambato y el creador, él desde niño era aficionado y amante de las ranas, y entonces él pudo vivir la abundancia de un Ecuador lleno de ranas, o sea, de en verdad de evitar pisarles porque había muchas, después de los 80 y 90 llegar a bosques y encontrarte con bosques vacíos ya que no tienen ranas. Esto obviamente la acción salió del trauma, es decir, perdemos a las especies y además no están seguras en la naturaleza porque las ranas se perdieron de áreas protegidas, ¿no? Entonces él lo que hizo es fundar este centro, ¿no es cierto? O comenzar a desarrollar la tecnología para atraer a ciertos individuos de especies amenazadas y comenzar a desarrollar las técnicas y la tecnología para criarles y reproducirles en laboratorio. Ha sido un proceso súper largo, pero casi 15 años luego, o incluso más, casi 20 años luego, desde que se comenzó a desarrollar la tecnología, ahora estamos en un punto en que hemos logrado reproducir en laboratorio algunas de estas especies que están críticamente amenazadas y estamos ya haciendo ensayos para entender cómo reintroducirles a la naturaleza. Entonces, poblaciones que ahorita, por ejemplo, especies que dependen de una sola población, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo reintroducirles en otros lugares para que así no dependan solo de aquí, que por ahí, te cayó el hongo aquí, se murió toda la especie, entonces poder tener en más lugares, ¿no? Entonces, es un referente a nivel mundial de la crianza ex situ de especies. Entonces ahí tienes como un ejemplo de cómo la tecnología puede trabajar de aliada con la conservación. Qué hermoso. Y luego, otro de los aliados que tiene, o un aliado bien importante del Centro Jambato, es una empresa que se llama Wikiri, que se dedica al biocomercio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conservación y la investigación, generalmente no tenemos fondos, luchamos por los fondos, ¿no es cierto? Entonces, la idea fue, bueno, ¿cómo damos sostenibilidad financiera en un país como Ecuador? Es decir, no quiero ir a pedirle a la petrolera, ¿no es cierto? Claro. Sino, bajo la realidad que tenemos, cuál es nuestro potencial. Y ahí es donde entra el biocomercio. Es algo que se tiene que explorar e invertir y apostar muchísimo en Ecuador. Uno de los ejemplos es Wikiri, que lo que hace es exportar ranas que se crían y que nacen en laboratorio como mascotas en el mercado internacional. ¿Ya? Y eso nació porque una de las amenazas que tienen los anfibios es el mercado ilegal de especies. Entonces, y eso además tiene otros riesgos de transmisión de enfermedades a otros lugares y así. Entonces, lo que dijo Wikiri es, bueno, como sabiendo que hay una demanda, cómo damos una oferta que sea segura y que además no comprometa las poblaciones y las especies de acá, y además generamos un ingreso para apoyar conservación. Y ahí nace Wikiri. Entonces, vende ranas al comercio internacional, quitándole así competencia o compitiendo al comercio ilegal de especies, ¿no es cierto? Que además tiene condiciones éticas terribles. Y por otro lado, eso por un lado, y Wikiri se está diversificando y, por ejemplo, aliando con productores locales que se basan en, los aceites esenciales que se hacen con aceites producidos por mujeres amazónicas, ¿no es cierto? Artesanos locales que también están trabajando temas de conservación. Entonces, generar estas redes de biocomercio para comenzar de nuevo, vienen ahí alternativas económicas. Claro. Severazo. ¿Cuál es el mercado para las mascotas, las ranitas de mascotas? ¿Hay aquí o sobre todo afuera? Aquí es muy incipiente todavía, o sea, comienzan a ser, pero por muchos años el mercado local, Wikiri lo mantuvo cerrado, porque acá le vendes una rana legal y al lado te dice, oye, yo te vendo una, yo tengo otra más barata. El que no corre vuela. Acá. Entonces, por muchos años se mantuvo cerrado justamente para evitar ese tipo de cosas, pero ahora tenemos una exhibición, que es la exhibición más importante, linda, de anfibios en el mundo, porque no hay nada igual, en verdad. Wow. Y a partir de esta rama que se abrió de educación, donde se educa sobre el comercio de anfibios, de la importancia de las ranas, ahí se comenzó a abrir poco a poco el comercio de ranas internamente.
obviamente tomando y educando sobre los riesgos que puedes tener. No puedes comprar una rana y luego me cansé y le libero aquí porque... Claro, pues ¿no es eso cierto? cambia. Se va a morir probablemente, ¿no es cierto? Pero también puedo luego ocasionar ciertos problemas. Ajá. Entonces, una vez que educamos, ahí se abrió el comercio a, bueno, vendemos bajo todas estas consideraciones y ahí hay como el mercado local. Pero Justo Majo principalmente Tobar es dice, internacional. Wikiri en el Valle de los Chillos es bellísimo y muy educativo. Los terrarios son hermosos. Ajá. Sí, ¿no? O sea, Sí, se pero- puede Vayan a ir. Wikiri. Total, yo fui con mi hijo y la familia. Ah, La verdad que es una excursión increíble. Las chicas y los chicos te atienden súper bien, te Ujú. explican súper bien, es súper interesante. Está es súper recomendable. No sé si, Andrea, ahí podés contarnos un poquito más. Sí, o sea, justo lo que intentamos hacer en Wikiri es contar esto que tú no sabías, Pancho, de Ujú, qué hay ujú. acá en Claro, Ecuador, ¿qué- qué hace qué se está tecnología, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Entonces, Wikiri es este lugar donde contamos todo esto que está pasando en Ecuador en términos de investigación, en términos de conservación, pero también en términos de biocomercio, de cuáles son esas alternativas que tenemos como país, ¿no es cierto? Entonces es un recorrido donde aparte explotas varios sentidos, ¿no? Entonces primero ves y ves maravillas porque las ranas y los sapos no solo son ese que te encuentras Eso en la es verdad. playa Yo y le que tengo que te, llevar a mi y que papá. te, Tengo y que que te llevar a mi aterras, papá. ¿no es cierto? Ajá. Sino tienen unas formas y colores que son de otro planeta. Y luego pasas por un lugar donde escuchas a las ranas. Y luego te comes unos gusanos, comes buenas. como ranas. ¡Ah, wow! Bueno, porque ¡Qué ellos bien! producen todo el La alimento comida, claro. que, O sea, que le dan a circular. diferentes especies. O sea, no sé, esto completamente, digamos... Exactamente. Y entonces eso enseñamos y le invitamos a la gente en que comience a ver estas cosas que pasan en Ecuador y ver alternativas económicas. Por ejemplo, ahorita estamos produciendo una barra proteica Ujú. basada en harina de grillos. Ya, claro, Y claro. que eso conectamos con la conservación que Qué hacemos en INTAC. Entonces, ¿por qué? Porque hablando de alternativas productivas, tenemos que seguir cultivando la tierra, pero de otras maneras. Ujú. Entonces, un vínculo para que se comience a producir de manera agroecológica en INTAC es que comiencen a producir la materia prima que nosotros necesitamos para nuestras barras energéticas. Y entonces así conectamos y vamos haciendo estas economías circulares. Se van volviendo Entonces, redes, ¿no? Que Exactamente. que Entonces sería la ahí idea. vamos ya hablando de alternativas económicas. Qué- Por qué ejemplo, las ranas tienen toxinas en su piel Ujú. que son medicina Y para nosotros. Sí, hay algunas terapias, ¿no? Que O sea, ahorita sí, pero de esas esas es otro esas son tema. otras terapias. esas No otras, vayan claro. a ponerse así nomás la piel, el cambot. Claro. Sean cuidadosos. Ujú. Las ranas son muy tóxicas, pueden ser muy tóxicas. Eso se tiene que hacer como con mucho cuidado. Claro. Hay poca investigación al respecto. Ujú. Pero más allá de eso, el gobierno debería estar invirtiendo en investigación Claro. para poder sacar medicina que va a ser una fuente de ingresos para el país. Y las ranas, justo por lo que te decía de la piel Ujú. húmeda, están expuestas a hongos y bacterias. Ya. Oh, sorpresa, nosotros también estamos expuestos a hongos y bacterias. Hay un gran problema ahora que es la resistencia a antibióticos. Ujú. Las ranas pueden ser una fuente de nuevos antibióticos Claro. para que no sean resistentes. Porque tienen que tener unas protecciones increíbles, porque Exacto. son muy vulnerables. Por el De lado una la de las piel. ranas se descubrió un componente que se llama la epibatidina, Ujú. que es un componente 200 veces más potente que la morfina. Wow. Wow. Todavía está en etapa de investigación, no es que se puede Sí, no- comercializar. no se ¿es cierto? emocionen, no se No emocionen. vayan a lamer ninguna rana, por Dios. La pregunta de cajón... en la Apenas exhi- se fumen. No, la pregunta de cajón cuando van a la exhibición es, ¿qué pasa si me lamo una rana? Cuando les explicamos esto. Por favor, no vayan a lamer. No cualquiera, no se puede lamer cualquier rama. No, hay que no. saber. Ninguna se puede Por lo lamer. pronto nada, por lo pronto ninguna. Checo dice, yo no tengo nada más que decir que agradecer a todas las personas como ustedes que están a favor de la vida y la naturaleza, que son el motor de nuestra existencia. Y yo quería contar algo, mira cómo es lo que Jung llamaría una sincronicidad. El día de ayer me pasó una cosa súper bonita. Y la verdad es que yo, bueno, sabía que iba a haber un invitado hoy, no sabía que estabas dedicada a esto de los anfibios y las ranitas y todo. Yo crecí en el barrio Las Orquídeas, al lado de la Quebrada del Colibrí. Ujú. Y claro, hasta que entré a la universidad, más o menos, todas las noches había un concierto de ranas. O sea, era un concierto de ranas, sapitos, de estar oyendo todo. Y poco a poco eso se iba perdiendo, ¿no?
Y claro, eso me di cuenta yo después que ya salí, viví en otras casas y todo, y cuando volví a visitar a mis papás, me quedaba a dormir ahí, así sonaban todavía alguna ranita, decía, qué bacán, ¿no? Aquí todavía hay. Y el día de ayer, yo vivo por la Orellana, o sea, nada que ver, ¿no? Pero claro, abajo hay una partecita de tierra y que hay mucha hierba y todo. De pronto empezó a cantar una rana, el día de ayer. Oh. Sí, y dije, wow. Todavía hay Señal ranas del en Quito, universo. todavía hay aquí con eso. Me está hablando el universo. Sí, de hecho en Quito nos quedan en la parte urbana solo una especie. Para que se hagan una idea, Wow, Quito, Quito. Si trazamos como, porque el DMQ en realidad, toda la parte del Chocó también es DMQ, entonces ahí hay muchas especies, pero si trazamos un perímetro en la parte urbana, donde está todo el cemento de Quito, ¿no es cierto? Ahí había 6 especies de ranas. Al momento nos queda una, que es la que le escuchaste ayer seguramente, Ya, sí. ¿no es cierto? Y que es la que todos los quiteños escuchamos, que no tenemos idea cómo sobrevive al desarrollo urbano masivo, pero está ahí y está en cada maceta, es una belleza. Y nos indica justo, ya está lloviendo, qué lindo, está sonando la rana, ¿cierto? De ahí hay otra que nos queda en el Parque Metropolitano del Norte, muy poquito, en el Parque Metropolitano del Sur y en alrededores, en las faldas del Pichincha también, que es la rana marsupial. Ya. O gualataco, en realidad, o gualataco, que es una rana que lleva sus renacuajos en la espalda, en una bolsita, por eso se llama rana marsupial. Y de ahí todas las otras 4 especies las perdimos. ¿En cuánto tiempo perdimos esas 4 especies? O sea, el último registro, por ejemplo, para que te hagas una idea del jambato, del icónico jambato, que seguramente sus papás van a saber del jambato, fue visto en Chillogallo, me parece que en el año 86. Wow. O sea, es súper rápido en realidad el declive. Claro. Entonces, algo que queremos hacer y en el Quito y en las ciudades que soñamos nosotros como Centro Jambatu es en un Quito con ranas de nuevo, ¿no? Entonces, poder trabajar en la recuperación de la ciudad para poder devolverle a las ranas. Entonces, nosotros somos como el vivero de las ranas, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, y trabajar a largo plazo para que Quito sea una ciudad que alberga ranas. Y como ya les hablé de que son bioindicadores, imagínense ustedes un Quito con ranas de nuevo. Claro. Eso quiere ser un Quito con 1.000.000 de otras cosas, ¿no es cierto? Con ríos limpios, un Quito con aire un limpio. montón de vegetación, E iniciativas bellísimas. Otra, lo que pasa es la Fundación Green Leaf. Ellos están haciendo, no sé si se han fijado en la Mariana de Jesús. Están plantando como plantas nativas, arbustos nativos, para poder generar corredores dentro de la ciudad, pero enfocado mucho en insectos, ¿no? En polinización. Sí. Pero justamente hay iniciativas ya de recuperar esa flora nativa para vincular también a la fauna nativa e ir recuperando esto dentro de la ciudad. Qué hermoso, ¿no? Porque que eso sería una cosa increíble, o sea, que las ciudades, que eso no se trata de destruir la ciudad y volver a plantar un bosque encima, sino de empezar a convivir y de llegar a un equilibrio que nos permita a nosotros seguir en el espacio que ocupamos, pero en unas mejores condiciones, que significan justamente crear estos corredores por donde pueden ir insectos que polinizan, donde puede haber animales que te ayudan justamente a tener un mejor medio ambiente. Eso sería lo óptimo y sería lo que tendríamos que estar viendo. Hay cosas que están pasando que hay que escalar y hay cosas que deberíamos apoyar, y entonces cualquier cosa, y frente a la crisis ambiental y de biodiversidad y la crisis climática que vivimos, cualquier cosa que hagamos debe sumar y no restar. Y en ese sentido, el quitar derechos de la naturaleza o reformular para quitarle algo de derechos es restar. Entonces, siempre cuando pensemos en qué vamos a votar, cuando pensemos en qué vamos a hacer, pensemos siempre en sumar, ¿no? Cualquier cosa que sume, porque no estamos en un futuro muy esperanzador, ¿no? Claro. No estamos en un presente que nos brinde un futuro muy esperanzador. Entonces, siempre, cualquier cosa cuestionen, sumo o resto, porque ya no podemos restar nada más, aunque seguimos restando, ¿no? Pero hay que pensar mejor. Justamente un canal que yo sigo que se llama El Robot de Platón sacó hace menos de una semana un video en donde decía que precisamente los científicos han llegado ya a la conclusión de que estamos ahorita, o sea, ya los recursos están en contra, en negativo, o sea, ya no alcanzan los recursos para todo lo que nosotros estamos produciendo, ¿no? Y abogan sobre todo para
bajar un poco la velocidad del consumo que se tiene y empezar a encaminarse más por esta clase de propuestas de conservación, que a fin de cuentas significa conservar la especie. Porque tú como bióloga sabes que durante toda la vida de la existencia de la vida en la Tierra, las especies han ido y han venido. Y nosotros somos una de esas. No es que vamos a estar aquí para siempre, ¿no? ¿Tú cuánto más o menos calculas que el ser humano como está vaya a durar? No me atrevería a hacer un cálculo, la verdad. Creo que sería muy desacertado. Porque además tenemos muchos vacíos de la información de cuál es la respuesta de las especies a los cambios. Ya. Sabemos de algunas especies, pero nos falta mucha información todavía de eso. Ya. Pero algo que sí sabemos, por ejemplo, es que y lo que nos dicen muchas proyecciones, por ejemplo, de cambio climático, es que lo que va a pasar con la biodiversidad es una homogenización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de tener mucha diversidad, hay especies que no lo van a lograr, ¿no es cierto? Van a comenzar a morir. Y las especies que sí lo logran, como la rana de Quito, se hacen más abundantes, ¿no? Ya. ¿Cuál es el problema de eso? Y les pongo así como un ejemplo con insectos, por ejemplo. Ahorita tenemos una crisis muy fuerte de insectos a nivel mundial. Muchos insectos han desaparecido. Piensen nomás en sus carros cuando viajaban a la playa antes, la cantidad de insectos que había pegados luego y ahora cuántos hay, ¿no es cierto? Hay una crisis en general de insectos. Los insectos son la base de las cadenas alimenticias. Entonces eso ya genera un impacto súper fuerte. Pero además, piensen ustedes en plagas. ¿Cuáles son las plagas de nuestros cultivos? Son insectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plagas de los cultivos generalmente son insectos muy generalistas que resisten a condiciones de estos monocultivos, ¿no es cierto? O sea, no necesitan estar dentro de un ecosistema. Entonces, ¿qué pasa cuando homogeneizamos la diversidad? Es que muchos de los insectos que están dentro de los bosques haciendo polinización, ¿no es cierto? Incluso compitiendo con insectos que son plagas, desaparecen. ¿Qué implica eso? Más plagas para nosotros, para nuestros cultivos. Entonces, de donde quiera que lo veas, la homogenización, la falta de diversidad, el perder biodiversidad en los ecosistemas, juega en nuestra contra. Exactamente. Entonces, no siempre tenemos que encontrar esos vínculos, pero si queremos encontrarlos y podemos hablar y encontramos esos vínculos para que a la gente que capaz no está tan pensando en, ay, qué lindo que exista la rana, ¿no es cierto?, entienda el por qué, por su propio bien, es importante conservar. Hay una pregunta que la gente siempre, más bien una afirmación, que mucha gente que no está tan a favor de los derechos de la naturaleza, etcétera, es que dicen que no puede haber desarrollo económico sin destruir ecosistemas. ¿Es cierto eso? Eso te dice la economía ambiental, que siempre vas a necesitar destruir un poco, o sea, lo que te dice es que contaminar un poco es más barato que no contaminar, por ejemplo. Y bueno, sí, siempre vas a tener un impacto, es decir, la cantidad de humanos que tenemos, ¿no es cierto?, que habitamos el planeta, siempre vas a generar un impacto, porque para hacer nuestros alimentos que necesitamos, bueno, producir comida, ¿no es cierto?, entonces siempre va a haber un impacto, pero hay muchísimas alternativas que nos permiten reducir mucho ese impacto, ¿no? Por ejemplo, alternativas de agroforestería, de agroecología, comenzar a vincular la producción de alimentos con los ecosistemas. Hay cosas lindísimas que también pasan. Choco Andino es una de mis regiones favoritas, ya verán, la menciono mucho. Pero ahí, por ejemplo, hay un movimiento que se llaman las PANC, las plantas alimenticias no convencionales. Las PANC. Ajá. Pensé lo mismo. Claro. No, y son así, o sea, en verdad es como, porque lo que pasa es que también tenemos una homogenización en nuestra alimentación. Entonces, ahorita no tengo el dato, no me acuerdo el dato, pero hay como súper pocos alimentos que consumimos de manera masiva cuando vivimos en un país megadiverso. Entonces, ¿qué es lo que hacen las PANC? Es comenzar a usar muchas veces estas que decimos malezas, que ellos les dicen buenesas, que comienzas a usar porque tienen un contenido nutricional súper alto, porque son riquísimas. Entonces, la otra vez nos dieron un quiche que me quedé traumada con lo delicioso que era un quiche de la flor del plátano. Entonces, como usar también
otro tipo de que son como desechos dentro de la industria alimentaria, pero que tienen una fuente de nutrientes increíble y que además son increíbles, deliciosos. Nos dieron una ensalada con ortiga y con otras buenezas ahí que no tengo idea qué eran. Los tréboles ¿Dónde son hay deliciosos. información sobre esto? Porque qué maravilla poder informarse y saber qué más podemos comer. Ajá, Los tréboles puedes comer. esta El diente de león información, bueno, métanse a las redes de Chocoandino, ahí hay mucha de esta información. También la Fundación Imaimana trabaja en esto, ellos están haciendo muchísimo justamente de punks y de alternativas de producción que vayan con la conservación. Entonces, así como para ser súper concreta con la respuesta, sí hay impactos, pero hay maneras de producir que son mucho más amigables. Y uno de los problemas que tenemos y con la globalización y con la cantidad de humanos es que siempre queremos ver a escalas muy grandes, ¿no? Entonces, producción masiva, ¿no? Producción y todo a escalas muy grandes, que también con eso se genera mucho desperdicio. Tenemos que comenzar a volver a lo local, ¿no? A ver cómo las producciones son más locales, como consumo, por ejemplo, de alimentos del Chocoandino, donde hay punks, que me voy a llevar una sorpresa increíble con la cantidad de cosas que hay, como hasta soluciones energéticas, cuáles son soluciones más locales, ¿no? Entonces, tenemos que volver a ver a lo local y así el impacto también comienza a disminuir. Por ejemplo, con cuestiones de producción y de impacto. Nosotros estamos trabajando en el Valle de Intag, en la zona de Junín, con ganadería regenerativa. Entonces, de la noche a la mañana, o sea, la gente sigue comiendo carne, seguimos consumiendo leche, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que el impacto sea menor? Trabajamos con ganadería regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay técnicas que puede hacer más eficiente la ganadería para producir más en menos áreas y en áreas que sí son aptas para este tipo de actividades. Al tener este tipo de tecnología, y ahí viene de nuevo, ¿no? La tecnología aplicada a la conservación, al tener este tipo de alternativas y de tecnología, te permite liberar áreas para restauración que son importantes como quebradas, y también liberar áreas, algo que nosotros hacemos de firmar acuerdos de conservación, y entonces nos liberan las áreas alrededor de los ríos para que haya vegetación ahí y que son importantes para las ranas, pero también funcionan como corredores para muchos animales. Entonces eso, ¿no? Ir buscando alternativas locales para que el impacto sea menor y que podamos seguir produciendo, pero coexistiendo. Coexistiendo. ¿Qué puede hacer el ciudadano de pie, como se dice comúnmente? Las personas que nos están viendo en general, ¿qué pueden hacer? Más allá de votar no en la consulta, obviamente, por lo pronto. ¿Qué más se puede hacer como para ayudar a toda esta conservación? Ajá, yo creo que lo primero es comenzar a informarse de todas estas iniciativas. Visiten Wikirizapoparque, visiten al Chocoandino, ¿no es cierto? Comiencen a enterarse de estas cosas que pasan en el país y que nuestro apoyo, por ejemplo, comprando en estos lugares o nuestro apoyo visitando, todo esto va a hacer que estas iniciativas puedan escalarse, ¿no es cierto? Porque entonces así hay más mercados para este tipo de iniciativas y se pueden escalar. Entonces, por un lado, infórmense de lo que está pasando, y por otro lado, creo que es súper importante que dejemos de ser conservacionistas o ambientalistas de sorbete, ¿no? No quiero mi sorbete, pero estoy comprando cada semana en H&M y en Zara y ni sé qué. Entonces, comencemos a complejizar nuestros discursos y nuestra información y no simplifiquemos, ¿no es cierto? Entonces, simplificar es, yo no consumo un sorbete y no pido en plástico, ni sé qué, y ya, ¿no es cierto? Sí, eso aporta. De hecho, síganlo, no digo que no lo hagan, por favor, háganlo, pero que las acciones no se limiten a eso, sino que entendamos que el sistema es mucho más complejo, que todo lo que hacemos, por ejemplo, nuestro consumo a nivel de ropa, cómo eso impacta no solo en Ecuador, impacta a otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, que seamos más responsables y conscientes con nuestro consumo, porque eso puede ayudar a escalar iniciativas increíbles que pasan acá, o pueden suprimir estas iniciativas y más bien aportar a un sistema que no está enfocado en lo absoluto en el ambiente, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos ir pensando, yo qué sé, hay estos mercados locales, ¿no es cierto? Entonces, no voy a comprar mi fruta del Supermaxi, pero no creo que te afecte si es que hago, no creo que le afecte a la empresa, ¿no es cierto? Pero, sino más bien
vamos a consumir en mercados locales que, por ejemplo, hay uno en la Mariana de Jesús, ¿no? Que es los jueves, hay otro en el Valle de los Chillos, hay uno que es los jueves también, en la Carolina hay uno que se pone los domingos, entonces como enterarnos, volvamos a lo local, nos enteramos de lo que pasa y consumamos este tipo de... Entonces creo que el ciudadano de la urbe tiene que ser muy responsable en lo que consume y así puede tener un impacto y también en lo que apoya. Volvamos a hablar de política, volvamos a plantearnos escenarios de qué es lo que queremos para el futuro y entonces de eso, informémonos más para todo, para consumo, para voto, para todo. Tenemos que a cuestionarse. Sí, cuestionémonos y entendamos el vínculo que tenemos las ciudades con, el vínculo y la responsabilidad que tenemos las ciudades con las zonas rurales, ¿no? Y con las zonas que finalmente y con los territorios que nos están subsidiando la vida. Mira, Lori hace un comentario aquí. Pienso que una pandemia vendría bien a la naturaleza, pero mal para nosotros, ¿o no? Ya tuvimos una experiencia, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad fue un bajón total la pandemia. ¿Qué aprendimos? O sea, al principio... Desde este punto de vista de la conservación y todo. Al principio con la pandemia habían aires de esperanza también. O sea, obviamente fue un colapso económico, pero habían aires de esperanza, como de... Esto nos deja lecciones, nos va a dejar lecciones. Tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza y el sistema. Se acabó la pandemia y no pasó nada. Pero además, un año les duró. Pero además, ¿sabes qué? Y más allá de como burlarnos de esto y de decir, no aprendimos nada. Viene ahí la parte económica. No aprendimos nada porque en verdad al año de pandemia hay mucha gente que la pasó muy mal. O sea, fuera de nuestro privilegio de que voy a hacer trabajo en casa y me quedo y vuelvo y hago mi huerto, ¿no es cierto? Eso lo hablamos. Voy a hacer pan. Voy a hacer pan, algunos que comenzaron a bordar, no sé qué. Voy a abrir TikTok. Como en verdad la pandemia se vivió de maneras muy diferentes dependiendo del grupo social al que perteneces. Entonces, algunos lo vivimos como desde el lado más romántico. Yo me quedé embarazada durante la pandemia, fui madre, entonces lo vivimos de diferentes maneras, pero hay gente que la pasó muy mal. Y entonces ahí viene también la importancia, mientras vivamos en el sistema en el que vivamos, las alternativas económicas son súper importantes. Entonces no aprendimos nada porque al final de la pandemia había gente desesperada por volver a trabajar y por generar recursos económicos de nuevo. Entonces creo que la pandemia lo que nos enseñó es justo, o lo que nos pudo haber enseñado, y ojalá que la gente comience a pensarlo, es que tenemos que replantearnos esta relación que tenemos con la naturaleza y esta relación que tenemos desde ser seres de consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo mi consumo puede aportar y cómo entonces generamos y apoyamos alternativas económicas que son más pequeñas, ¿no? Apoyemos alternativas económicas que vayan de la mano con la conservación, pero también que apoyen al pequeño productor, ¿no es cierto? Entonces, capaz, si es que tuviéramos alternativas económicas que no estén centralizadas en ciertas empresas, ¿no es cierto? Y que la mano de obra dependa de esto, entonces cerraron y nos cayó una pandemia y un montón de gente se quedó sin trabajo. ¿Cómo comenzamos a apoyar alternativas económicas que hagan que no seamos tan vulnerables ante este tipo de cosas? La economía es importante y hay que ver cómo generamos alternativas. ¿Crees que alguna vez la naturaleza vuelva a ser protagonista en el mundo? La naturaleza nunca ha dejado de ser protagonista. Eso te iba a decir, yo creo que ya es protagonista, ¿no? Estamos hablando de ella. Ajá. Pero siento que hay como hablábamos hace un momento, hay un humanocentrismo muy fuerte que trata de más bien ser protagonista todo el tiempo en relación a la naturaleza, en relación, y lo hablo en relación creo que hemos perdido el contacto con la naturaleza, ¿no? No sé si en algún punto, como en la época de los dinosaurios, me invento, ¿no? Retomando el tema que topó tu hija, en algún punto, en donde sí siento que realmente en algún punto fue protagonista completamente. No siento... O sea, más bien como que había una conexión más real y había una conciencia, obviamente, porque te afectaba más directamente, ¿no? ¿Sería posible una sociedad así? ¿Una sociedad nuevamente?
que eran otros tiempos, ¿no? Más También. ecoconsciente, ¿se puede decir así? Yo creo que en un borrón y cuenta nueva, así que caiga Con, con- borrón. con una buena bomba atómica, no creo. O sea, la verdad, no creo que hay vuelta atrás como a volver a tener una conexión tan profunda. O sea, soy súper realista, no creo. Pero creo que sí tenemos que encontrar otras maneras de relacionarnos. Y cuando te dije que creo que la naturaleza nunca ha dejado de ser protagonista, me refiero a que nunca ha perdido el valor. O sea, que siempre tiene... Dependemos. Lo que ha pasado es que hemos dejado de entender el valor de la naturaleza y entonces lo que tenemos que comenzar a hacer es construir relaciones donde entendamos el valor que tiene la naturaleza, nuestro rol dentro de los ecosistemas y cómo ocupamos y cuál es nuestro espacio ahí, no como solo el que utiliza recursos, sino también el que genera recursos y aporta a la conservación. Y creo que no tenemos de otra. O sea, si no lo hacemos y si es que no cambiamos nuestra manera de relacionarnos, no hay un futuro. Entonces, o lo hacemos como especie, o simplemente como especie humana. Ajá. De hecho, hay un documental que hizo David Attenborough, bueno, lo relató él, no me acuerdo quién lo produjo, pero es La vida sin humanos y es como este escenario y lo relata David Attenborough, estaba en Netflix. Que es justo como ese escenario sin humanos, ¿no? Entonces, como la naturaleza puede seguir sin humanos y no viceversa. Totalmente. Entonces, si no vuelve a ser protagonista en el sentido de cómo nos relacionamos y cómo la cuidamos, simplemente es cuestión de tiempo, o sea, es una bomba de tiempo. Sí, yo creo que también pasa justamente por lo que decía de la concepción que tenemos, cuando te das cuenta, por ejemplo, de que hay gente que cuando habla del fin del mundo, está hablando realmente del fin de la especie humana, porque el mundo va a seguir, va a seguir existiendo, la Tierra va a seguir dando vueltas en el universo, claro. Y muy posiblemente la vida va a seguir existiendo después de que el ser humano se extinga. Ahora, ¿qué tan rápido se extinga? Sí depende de nosotros y tenemos cierto poder, ¿no? O sea, más allá de un cataclismo universal o algo así, tenemos la conciencia y las herramientas para poder subsistir un poco más como especie. Sí, o sea, creo que el problema es que el proceso va a ser muy doloroso, ¿no? O sea, a no ser que nos caiga un meteorito. Hay muchas veces que yo digo, por Dios, ¿dónde está ese meteorito? Sí, ya... Porque extinguirse por falta de recursos y por una catástrofe ecológica es... Exactamente. O sea, va a ser un proceso lento y doloroso y no para todos. Va a haber un impacto muy diferenciado. El que se invierta tanto en esta tecnología para emigrar del planeta... Obviamente suena como muy loco y descabellado, pero eso responde también a ciertos escenarios, ¿no? Ajá, como... Es sospechoso. O que incluso haya en la Antártida, me parece que hay un búnker con todas las semillas del mundo, como en conservación, esperando el momento en el que en algún punto la Tierra tenga que volver a regenerarse, replantarse, etc. Les cuento algo. Estuve en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN en Abu Dhabi hace poco y me llamó mucho la atención que había un gran enfoque en los biobancos. Nosotros trabajamos con biobancos también. Ecuador los tiene, nosotros como Centro Jambatu también tenemos un biobanco. ¿Qué es un biobanco? Es lo que tú dices. Es guardar semillas, es guardar tejidos, ¿no es cierto?, de especies que están amenazadas y en general de especies. Y no es casualidad, de nuevo, que haya un enfoque muy fuerte en biobancos y una inversión fuerte en biobancos. Esto se da porque la ciencia nos está diciendo que estamos yendo demasiado lento para la tasa de extinción de especies, para la degradación de los ecosistemas. Entonces, pongamos atención a eso, ¿no? Ojalá que no tengamos que invertir tanto en biobancos y que no tengamos que usarlos porque comencemos a cambiar nuestras relaciones. Siempre esta catástrofe ecológica siempre nos ha parecido lejana, ¿no? Y no nos damos cuenta de que de que es exponencial. La forma en la que se acerca a nosotros cada año está más cerca y más cerca y más cerca y viene más rápido. Y acuérdense del efecto cascada, ¿no? O sea, va a llegar a un punto de no retorno. Y esperemos no llegar a ese punto de no retorno, pero
no podemos medir y no podemos decir un tiempo, aunque hay proyecciones, ¿no? De cuándo vamos a alcanzar, por ejemplo, el punto máximo de calentamiento que podemos soportar y todo esto, pero hay efectos irreversibles y que tenemos que ser muy conscientes de eso. Y nuevamente también, apelar nuevamente a esta conciencia de clase, porque hay un montón de gente que, claro, como el amigo que nos estaba comentando ahí desde otro punto de vista, que dice, no, pero en algunos años ya hemos de tener la tecnología para irnos a Marte. No, es que en algunos años ya hemos de Les poder... apuesto que nosotros podemos estar en esos proyectos. Eso es exactamente lo que iba a decir. Es la que debe contar. Nosotros vamos a hacer desde abajo. Tú vas a estar así como... Ven que sí teníamos la tecnología. Ya se fue Trump. Ajá, o sea, nosotros no cuentes con estar eso. ahí. No cuentes con eso. Más bien, Sí. contemos con cómo solucionamos la... Cuente con que te vas a quedar. Cuenta con que te vas a quedar. Sí, y no con- somos de esa élite. Y o sea, invertamos en tecnología como los ejemplos que les estoy dando, ¿no? En tecnología que nos sirvan para comenzar a recuperar y para acelerar el ritmo de recuperación de los ecosistemas. Que es Claro, ¿no? Para ver buenísimo. cómo que es ir. más realista y más alcanzable. Claro, hacia y que es más, nosotros. y es más inmediato. Me encantaron todos los ejemplos que nos diste. Wikiri era uno. Wikiri. Wikiri. ¿Están en Zapoparque. Instagram? Está en Instagram como Wikiri Zapoparque. Wikiri Hay una Zapoparque. página web a la que pueden acceder también por Instagram. Ajá. Y bueno, ahí pueden enterarse más de lo que hace el Centro Jambatu, de otras alternativas, de justo, ¿no? Lo que tú me preguntabas, ¿qué hace el ciudadano de a pie? Bueno, ahí en Wikiri pueden enterarse, pueden ver cómo apoyar. El Choco Andino también me parece que tiene redes sociales, ¿no? Que está en Instagram alguna de las... La reserva de la biosfera, no estoy segura, ahí les Ajá. voy a deber, pero hay, por ejemplo, Quito Sin Minería, Ajá. las páginas de ellos les pueden llevar a algunas de estas iniciativas. Busquen también por si acaso, es que lo que pasa es que soy muy mala en redes sociales. Ujú. Entonces no es que Pero bueno, sigo esta gente tampoco. sabe. Ya sabes que el Google está ahí, amigo. Choco Sí. Andino. Chocó Andino, Tiene página, Fundación tiene Imaimana. Fundación Imaimana, ahí también ellos les van a dar información. Y en general, cuando uno ya se mete a este mundo, comienzas a enterarte. Entonces vas a Wikiri y te decimos, aquí también puedes hacer esto. Y vas acá Claro, y también eso puedes porque- hacer esto. No hay vuelta atrás, amigo. Wikiri es la puerta de entrada a drogas más fuertes. Exacto. Así que ponte pilas. Y yo me quedo con esta frase, Lina, que no sé, no creo que lo voy a parafrasear exactamente, pero era como que ¿por qué querrían cambiar unos derechos de la naturaleza si es que no hay un interés de por medio? Sí. ¿Para qué cambiarlos? Ujú. ¿No? O sea, Y si ya mi están interés es realmente conservar, más bien vamos a ver cómo los fortalecemos, ¿no? Claro, o sea, ¿para qué? Si es que ya tienes derechos de la naturaleza, ¿para qué los quieres cambiar si es que tu interés es protegerla? Ya está protegida. Y pase lo que pase, igual, lo que les decía hace un rato, ahorita no sabemos qué va a ganar, el sí o el no. Si es que si es que se comienza a redactar una constitución, estemos alertas de cuáles son los asambleístas que van a llegar a redactar, quiénes están pujando por qué, quiénes están apoyando qué. Entonces, como vamos pensando también en los diferentes momentos para no dejar de apoyar derechos que son fundamentales. Yo hablo de derechos de naturaleza porque es lo que sé, ¿no? Pero supongo que habrá otra gente que puede hablar de otros derechos que son muy importantes que se queden y que se mantengan en la Constitución. Pero acuérdense siempre sumar y no restar, porque solo así podemos realmente pensar en un futuro donde los humanos estemos bien. Y creo que lo que decíamos al principio, no votar en función de tu emoción, no votar en contra de una persona, en Exacto. contra de un partido político, o por miedo, sino hacer el deber. O sea, hay Votar a favor de. Sí, o sea, hay suficiente información dentro del internet que puedes ver las preguntas que hay, ponerte a hablar con tu familia y no solamente decir es que hay que acabar con el correísmo, es que no, es que va a volver correísmo. ¿Sabes qué? O sea, es Algo un- súper interesante, y esto fue gracias a un evento que hicimos junto con Sedegma, que es hablar de derechos de la naturaleza de una manera más didáctica, con la Clavijita, que es una clown, no sé Ya. si la conocen, la Zapato y su personaje Sí, 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 Clavijita. sí, ajá. Hicimos dos eventos este fin de semana, uno en Huequiri y otro en el 8:30, donde hablamos de derechos de la naturaleza y Clavijita los explicaba. Ya. Y entonces fue muy chévere porque ahí surgió una pregunta que yo me enteré y me informé desde ahí de cómo los derechos de la naturaleza entraron en esta constitución, ¿no? Del 2008, en la actual, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? Porque claro, dices, ¿cómo así quién derechos se de le la naturaleza? ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el genio? O la genia, probablemente fue una genia. No, no, pero ¿cómo fue, no?
Entonces ahí me dieron una información súper interesante que fue que la Constitución se redactó de manera, fue un proceso donde había multipartidismo, donde hubo mucha participación de diferentes, desde diferentes como ideologías y diferentes experticias, ¿no es cierto? Y entonces fue como, hubo mucha discusión en torno a eso y fue un proceso como muy largo para poder llegar a ese tipo de constitución. No fue una improvisación, no fue una cuestión de, sí, metamos de esto, metamos del otro, sino que sí fue un proceso como muy participativo y de hecho Correa no estaba de acuerdo en que entren los derechos de la naturaleza en la Constitución. Wow. Él no quería y se fue diciendo de que la Constitución tiene un montón de novelerías, ¿no? Entonces hay algo y lo que hay que recalcar acá es que la Constitución del 2008 no es una Constitución correísta. Y eso me parece importante al momento de elegir de manera visceral, como está haciendo mucha gente sin informarse mucho, como voto en contra o a favor porque estoy a favor del uno o del otro, ¿no? Exacto. Sino que, entonces enterémonos que esta no es una constitución correísta, no es una constitución, sino fue un proceso muy interesante, o sea, de construcción un proceso muy democrático. Exacto, de construcción, ¿no?, de la Constitución. Y entonces pensemos que si se quiere apelar por una nueva constitución, sea un proceso igual de democrático y un proceso igual de participativo, ¿no? Donde haya muchas opiniones ahí y entonces, si es que se diera el caso que tenemos que votar por asambleístas para que construyan, para que desarrollen la nueva constitución, que sea diverso, veamos que haya una gran diversidad en esto y que no caigamos en los dos mismos partidos de siempre, de los últimos años de Ecuador. Lo que yo muchas veces he dicho, nos estamos peleando acerca de qué sistema es mejor y solamente se nos han ocurrido dos por lo pronto, y la naturaleza nos ha demostrado una y otra vez que no hay dos opciones, que las opciones son diversas y que muchas veces la mejor opción de hecho es la adaptabilidad, el equilibrio y saber transformarse en base a el contexto y lo que te rodea. Entonces no hay una sola respuesta. Lo más inteligente siempre es pues informarte, revisar y no irte ni a un lado ni al otro, sino tener tu propia idea de lo que está sucediendo. Y esto la única forma en la que puedes hacer es escuchar a las dos partes. Y ahí te puedes tú hacer una idea propia de lo que quieras hacer. Y pensar en lo que dijo André en algún punto, ¿no? Absolutamente todas las propuestas que nos lleguen a nosotros como ciudadanos, ver qué realmente suma, no que reste, ¿no? Y que sume no solo como individuos, porque muchas van a pensar, bueno, es que yo tengo una empresa, no sé, petrolera y a mí me conviene esto, sino pensar en comunidad, en sociedad, qué nos conviene a nosotros todos, de una u otra manera, ¿no? Entonces, porque a la larga esa es la única forma de poder sostenernos un poquito más, ¿no? Sí, esto no se trata acerca de los seres humanos versus la naturaleza, sino de entender que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y sin ella, pues no podemos existir. Así que, bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, muy enriquecedora la charla. Yo sabía que el sapito ese ayer me estaba diciendo algo. Escuchen a los sapitos, escuchen a las ranas, nos están alertando, vamos, escúchenles. Tienen mucho que decirnos y tenemos mucho que aprender. Y si es que no escuchan ranas, preocúpense, amigos. Y me encanta a mí un libro que después ya le hicieron sticker que se llama Ecuador, país de sapos. Pero en el buen sentido, no sean sapos. Sí. Vayan a conocer de sapos bonitos en Wikipedia. En el Wikipedia, sí. Ahí están los sapos reales. Cuéntanos antes de irnos los horarios y demás, un poco más de información, dónde están ubicados. Estamos en el Valle de los Chillos, súper cerca del Triángulo, es decir, a la entrada del Valle de los Chillos y cerca al lado del Colegio Farina. Nuestros horarios son de martes a domingo, solo los lunes cerramos por cuestiones de mantenimiento desde 10 de la mañana a 4 de la tarde. Yo estudié en la escuela seguirnos al lado. Claro. Hay un muro de sapos ahí, entonces van a ver ahí el muro. Y también ahí están nuestras redes si quisieran más información. Ojo, esto no es solo para niños, porque a veces la gente tiende a pensar que esto solo es para niños y si no tengo hijos o sobrinos, entonces no voy.
De hecho, muchas veces pasa que van las familias y los niños terminan jugando, saltando unas banquitas que hay ahí y los adultos alucinados preguntando. Así. Alucinados lamiendo sapo, no mentira. Es para adultos, de hecho van científicos, van extranjeros, es para un público súper amplio. Qué chévere. Nuestra encuesta, la naturaleza debe tener derechos, 53% gana, ya los tiene, mantengamos los 33%, sus derechos son nuestros derechos. E izquierdos también, 13%, y con un 0% para todos los idiotas que estaban comentando en mis redes sociales. No, porque no tiene deberes, es una gran estupidez, amigos. Muchísimas gracias por vernos. Esto fue La Mesa del Caos. Nos vemos mañana de 12 a 2 de la tarde, DMT de 10 a 12. Gracias, Andrea. Gracias, Robert. Gracias, gracias chicos. Gracias.